Hola. 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 Buenas. Hola, Laura. No se la ve. Laura no. Hola a todos. Hola. Hola, Laura. Hola. Hola, por fin te veo la cara. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien. Mira, aquí deseando hablar con José y Gore. O No sé sea si que- están por aquí Por ya, aquí. todavía no Sí, están. es que tú no lo Sí, ves, sí. no lo ves porque solo ves la que hablas con el teléfono. Estamos. ¿Nos ves? A ver, ahora os veo. Es así esto. Bueno, antes de nada, gracias a todos por dedicar este ratito, dedicar tiempo a leer esta novela, que, bueno, de parte de todo el equipo de la editorial. Y bueno, estamos encantados, la verdad, con la publicación de esta novela, con José y Goretti, que son unos cracks y están ahí siempre al acecho con todo. Así que nada, yo estoy aquí hoy ansiosa de saber lo que habéis concluido tras leer la novela y bueno, espero que la hayáis disfrutado y Mucho. nada, estamos aquí para escuchar todas las críticas buenas y malas que hagáis. Nada, aquí crítica mala ni una. Si no Pero me todas las jodas. buenas. Sobre todo las buenas. Sobre todo las buenas, sí. A ver, antes de empezar, vamos a hacernos una fotografía porque hay una que se tiene que ir y para que salga, ¿vale? Fotografía de grupo, vuestro libro, por favor. Ya está. Ahí. Voy a hacer otro, por si acaso. ¿Por qué movéis el libro hasta que Pepa diga? Ya. Genial. Bueno, estupendo. Pues nada, ya estamos aquí, José Gore. Qué bien, tenemos muchas ganas. ¿Cuánto tiempo sin veros, oye? Desde ayer. Ay, que yo no pude ir, qué ganas, me quedé con las Y ganas. yo. Pues ayer y el otro día en Cervantes, o sea que... Ya, últimamente nos vemos todo el rato. Bueno, pues nada, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, Pero yo esta para... es la casa de José, me he venido yo hasta aquí para estar más... Para estar los dos en un solo sitio. Para que luego nos digan si sois pareja o no. Tenemos que aclararlo, porque No son somos pareja. No son pareja. Bueno, Pues nada. pareja literaria. Pareja literaria, claro. Pareja literaria, sí. Pareja artística como tú y yo, Pepa. Igual, Equipo igual. de trabajo. Pues nada, es un placer estar con vosotros hoy Igualmente. en este humilde club de lectura que vive con pasión cada uno de los encuentros y cada uno de los libros. El vuestro en particular, pues me ha gustado. A mí particular, que ahora os hablarán los demás, a mí me ha gustado mucho, mucho. Entonces, bueno, al principio yo dije, bueno, un libro más de nazi, pero no. Hay algo más de historia que yo no conocía, lo de los 8 minutos. Y ve, a mí me encantan los libros que yo aprendo algo. Esos 8 minutos, ¿fue eso lo que pasó, José? A ver, los 8 minutos fue lo que le dio chispa a la novela, lo que le dio la vida, porque fue lo primero que descubrimos claro. del viaje este de Franco yendo a ver a Hitler. Y bueno, fue lo que nos motivó a escribirla, porque nos parecieron tan evocadores y tan misteriosos que decidimos inventarnos, bueno, qué pudo haber pasado. Entonces desarrollamos toda esta historia de suspense, de romance, de aventura, de acción y bueno, sí, eso fue... es que tiene de todo, tiene acción, tiene una historia de amor muy bonita y tiene muchas cosas que vamos a ir descubriendo hoy poco a poco cada uno. Bueno, pues yo voy a ir dando paso, ¿vale? Y la primera va a ser María José Vela, que también es escritora. Os lo digo, pero escribe romántica. Hola. ¿Qué tal? Encantado. También es del club. Igualmente. Yo, como escritora de romántica, pues os podéis imaginar la parte que más me ha gustado, ¿no? Qué bien. No, yo quería deciros, habéis escrito un novelón. O sea, a mí me ha gustado muchísimo porque además es una novela que tiene aventuras, tiene romántica, tiene historia, o sea, es como muchas tramas. Es muy fácil perderse en tramas, cuando hay muchas tramas, perderse entre unas y otras. Vosotros ni siquiera las habéis separado como por capítulos y sin embargo no pierdes el hilo de ninguna. Está muy bien trazado y muy bien todo. Sobre todo yo creo que habéis escrito un canto al ser humano, porque el final que habéis dado a los personajes, a todos,
yo creo que es el que tenían que tener incluso el de Arnau, que es que no, esto no lo puedo decir, porque entonces hacemos spoiler, pero creo que es el que merecía, después de todo lo que había pasado, que era como, después de todo lo que he vivido, voy a cumplir. Yo quería preguntaros si sois conscientes, a ver, vuestra novela, la primera parte sobre todo, cuando la estaba leyendo era como si fuera, todo lo veía en blanco y negro, menos algunos chispazos que me venían con los anuncios de los carteles de publicidad, los carteles todo eso se me venía en color, el Círculo de Bellas Artes. Entonces, yo quería preguntaros si ese personaje secundario que hay por ahí escondido, que para mí es el arte y la belleza, si erais conscientes de que estaba o es de esos personajes que surgen, piden su sitio y entonces hay que dárselo. Bueno, había que poner algo a Schlosser. Hay como una conversación muy concreta en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Sobre ese tema, que ya se pone con las cartas boca arriba. O sea, si está en general, ahí es donde se pone, como que habría que poner algo a la oscuridad, ¿no? Que está ahí, tan fuerte del nazismo. Y además el nazismo utiliza la belleza también, ¿no? De hecho es bastante fascinante y habíamos visto que cuando utilizas una esvástica todavía llama nuestra atención, como que tiene algo fascinador. En la portada de esta novela está la esvástica, que por cierto en Alemania está prohibida, ¿no? Prohibido su uso, pero aquí no. Y sigue fascinando nuestra mirada. Entonces los nazis realmente habían trabajado todo el tema de la estética y de la belleza. La propia arquitectura nazi, ¿no? Que Sí. desarrollaron, que era espectacular, era apabullante, era con toda la intención de ser eso, ¿no? Impresionante. Los uniformes eran de Bosch, ¿no? Del diseñador, en fin, como que todo era para entrarnos por los ojos y con una idea de la belleza que también es la del racismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo bello? ¿Es lo bello un tipo rubio, alto, perfecto, en cierta idea? ¿Cuál es la raza bella, ¿no? Entonces también son cosas que se trabajaban en ese momento y todas esas ideas de la belleza son oscuras, entonces queríamos buscar algo que luchara contra eso, ¿no? Que bueno, está como muy reflejado en esa conversación en concreto con el arquitecto del círculo. Pues no os pregunto más porque si no mis compis se quedan sin preguntas, pero de verdad, enhorabuena. Y gracias. Muchas gracias. A mí me encantó. Qué bien. Qué bien, qué bien. Y yo tengo una pregunta para ti, entonces, como escritora romántica... Perfecta. Ese hombre, por Dios. Fíjate que nos parecía la parte más difícil de la historia. Ostras, pues está muy bien hecha, muy bien hecha. Pues la romántica, el género, nos parece de los más difíciles. Nos costaba mucho no pasar, es súper difícil no pasarse de empalagoso, de sentimental, dejar sobreentendidos. Es un género muy denostado por lo general, pero es complicadillo, pero... Quizás la gente no sabe lo difícil que es como género, ¿eh? Es que sí, no, cuesta. Es muy difícil porque en una peli, claro, tú con una mirada de un actor que esté bien dirigido y que sea buen actor, con una mirada estás contando muchas cosas, pero si tú escribes se miraron, ahí tú no estás contando nada para que un lector entienda y eso... Pero claro, hay que traducirlo a una serie de pensamientos y de palabras y efectivamente claro, que no quede empalagoso, no contar demasiado para no pasarte, no quedarte corto para no dejar de ser emocionante. A nosotros eso nos pareció súper difícil. Está muy bien, ¿eh? O sea, justa medida de todo. Bueno, ya os dirán mis compañeros, yo ahí a lo mejor no soy objetiva, pero de verdad, o sea, a mí es lo que más me gustó. Parte romántica se tapó muy bien, ¿eh? Muy bien, en serio. El reencuentro entre ellos es precioso. ¡Oh, qué bonito! Ese muy fino. Ese principio. ¡Ay, no! No sabes la cantidad de veces que reescribimos eso. O sea, sí. Bueno, pues muy difícil. Muy pues difícil. A mí es de lo que más me ha gustado. Os felicito. Y sobre todo había una cosa que era muy complicada, que efectivamente la parte del tren se supone que es como el clímax, que son esos 8 minutos, que son casi 100 páginas en la novela, y que suponen un poco la resolución, y a partir de ahí era muy fácil que la novela se te cayera de las manos, porque se resuelven un montón de cosas, y cómo seguíamos manteniendo la atención y la atención del lector, ¿no? Claro, que no quede como un epílogo, que es un poco un epílogo en realidad,
pero que todavía haya nueva, nueva vidilla, ¿no? También intentábamos meter un poco de amabilidad o de un ambiente un poco más tranquilo, porque la novela es muy, Muy intensa. muy intensa, ¿no? O Sí, lo que pretendida. decía, o sea, es un canto al ser humano, o sea, al final, dentro de tanta barbarie, de tanto tal, hasta los villanos tienen un puntito bueno y los buenos tienen un puntito canalla, pero al final pues somos seres humanos, o sea, es lo que es. Sí, fíjate, eso era muy importante para nosotros, la dignidad del perdedor, y de alguna manera todos lo son, porque todos encarnan, aunque una parte haya ganado la guerra, están los monárquicos que en el fondo la perdieron porque no consiguieron lo que pretendían. Está ella que se ve arrojada a la aventura sin quererlo. Está el villano que no termina de ser un pobre diablo. Eso es. Pero sí que nos importaba mantener esa dignidad del perdedor, ¿no? Ese brillo que hay o que puede haber en todos los personajes, ¿no? Y eso nos gustaba mucho. Está muy bien. Punto. Ya me voy. Genial. Enhorabuena, de verdad. Bueno, yo os lo pregunto otra vez, porque ya os lo pregunté el otro día. Mira, ya se están riendo los dos porque no saben lo que va a ser. ¿Cuál de los dos dijo, vamos a escribir esta historia? Ah, no era lo que pensaba, ¿eh? Digo, Bueno, es que el otro día cuando te respondimos, como que pensabas que te estábamos eludiendo, pero en realidad, No, que va. Era broma. claro, en realidad nosotros trabajamos mucho, bueno, aparte que esto fue un proceso largo porque era un guión y sinceramente se pierde en la nube de nuestra historia dónde surgió, sí que nos hemos acordado de haber visto lo del tren. Y a ver, pero claro, son ideas que se van amontonando, aunque luego queda una idea como la principal, por ejemplo, ahora, después de llevar un tiempo hablando de la novela, cuando empiezas a hacer promoción, ahora sabemos que quizá la idea principal pueda ser exactamente esta, decir, pero al principio nos costaba describir la novela en una frase, ahora sí que podemos decir, yo creo, pues Franco llegó tarde en 8 minutos y en esos 8 minutos, ¿qué ocurrió, no? Pero a eso hemos llegado incluso promocionando la novela. No es tan fácil llegar a resumir tu novela en una idea, ¿no? O sea, las novelas son muchas ideas. es que piensa también que el proceso no parte de cero y se transforma en 100 en una mañana, ¿no? Cuando la idea, que es lo que tú preguntas, surgió, no había traductora. Ella no era una traductora. Y ella luchaba para salvar a su hijo, que habían secuestrado a su hijo. Y ella lo que quería era volver a Alemania, no quería escapar. Entonces la idea era bastante diferente de lo que termina siendo la novela, porque la novela es un proceso que va evolucionando y casi evoluciona hasta el día que la entregamos y la cerramos con la editorial, ¿no? No es una cosa que tú digas, se me ocurre la idea y ya a partir de ahí escribimos y todo es fiel a lo que se nos ha ocurrido. Hay 1000 cambios. Claro, tú creces, vas añadiendo y luego cortas mucho y entonces tienes que decantar. Y al final sí que queda algo que parece más redondo, pero al principio no era redondo para nada, ¿no? Es algo bastante informe. ¿Cuánto tiempo? Y ya es la última que os pregunto porque ya me están mirando como que mal. ¿Cuánto tiempo llevó reescribir en realidad la novela, no? Pues todo el proceso lo empezamos hace casi 10 años. Estuvimos trabajando en él 2 años por lo menos. Luego lo retomamos y lo cambiamos para que fuera una serie al cabo de 2 o 3 años. Y estuvimos otro año trabajando en él. Y luego en este proceso de tal como novela, 1 año y medio, 2 años, ¿no? Bueno, claro, porque además hubo una edición posterior, lo habíamos hablado el otro día, una edición con Elena, la editora de Harper, pues, y también Eugenia también nos dijo algunas cosas de la parte romántica, justamente. O sea, hubo cambios también post-Harper, o sea, desde la parte editorial. Claro, una vez se la presentamos a la editorial, Elena y María Eugenia, que son las editoras, pues nos decían, yo creo que esta parte merece más tiempo, este personaje merece más desarrollo, y el proceso, aun estando la novela ya terminada y entregada, todavía surgen cosas nuevas y sigue desarrollándose. Y de hecho nosotros seguiríamos desarrollándola hoy, porque hoy se nos ocurren ideas nuevas para cambiar, para añadir, esta escena tenía que haber sido así. Ay, si este personaje hubiera dicho esto aquí en este momento, el proceso es infinito, puede ser infinito. No me extraña, ¿no? Bueno, Claro, para menos mí mal que se tiene, corta, ¿no? Sí. para mí tiene las páginas ideales, vamos, de una novela histórica. Ni Qué le bien. falta ni le sobra. Genial.
Nos han dicho que se hace muy corta y son 300 y pico páginas, no es una novela corta. Ya, y si tuviera 500 páginas, te hubieran dicho, le sobran 100, Seguramente. seguramente. Sí, nosotros nos esforzamos mucho para que se mantuviera la tensión, Sí. mantener el interés del lector para que aquello no decayera. Nos esforzamos muchísimo en eso y cada añadido tenía que servir al fin de que sirviera para algo mejor, porque si no lo quitábamos, y de hecho quitamos muchas partes, hay muchas escenas que están eliminadas y personajes que quitamos casi por entero, que al final casi no salen en la novela. Pero sí, sí. Pues, para mí, ya te digo, como ha dicho María José Vela, apasionante. Qué bien. Óscar es nuestro periodista. Oh. Periodista y lo dices tú, que luego dices que siempre te presento yo. No, lo que digo es que siempre sacas a relucir cosas que no importan en el Sí encuentro. sí importan. Óscar presenta... Dilo, hombre. Dirijo y presento un programa, bueno, pero José y Goretti lo conocen porque nos seguimos en redes y creo que verán muchas de las cosas que publico. Entonces presento un programa que se llama como mi antiguo blog, que está un poco dormido el pobre porque no me da tiempo además, se llama El Arpa de Becker, donde hablo sobre libros y donde obviamente vamos a hablar de la traductora en un momento dado. Qué bien. Pero por supuesto. el programa es Déjate de Historias, TV. No, el canal es Déjate de Historias. El programa es El Arpa de Becker. Eso. Bueno, sé que no se ve muy bien, pero es que si muevo el ordenador lío la de Dios. Que sí pero tengo al fondo allí la famosa foto de lo que el viento se llevó en el salón. Oh, la del árbol, ¿no? Ya podéis imaginar, claro, es Escarlata con su padre al principio de la película. Y que se llevó. Claro, pero ahí está. No, por fortuna yo no tuve que esperar. Bueno, tuve que esperar porque cuando yo tenía edad de verla aún no se reponía, tardaron años en reponerla en cine. Tardaron muchos años en estrenarla, yo creo que 20 y pico años por lo menos. Sí, y luego en mi época, yo nací en el 70, pero tardaron muchísimo en reponerla. Entonces mi tía, que es con la que aprendí a amar el cine, siempre me decía, ay, cuando venga esa película, Escarlata, y a todo el rato me decía, Escarlata, lo bonito se llevó. Leí la novela mucho antes de poder ver la película, pero por fin, y la tengo en el salón de casa, o sea que imaginad por ahí como enganchado. Pero bueno, tú que tienes más o menos mi edad, a ti te pasaría, a mí por ejemplo me pasó con mi padre, yo la vi en VHS, la película, no, yo creo que no llegué a verla en el cine. Yo la vi en el cine, en los cines Madrid, hubo en el verano del 84 un ciclo dedicado a Metro-Goldwyn-Mayer. En un reestreno. Y entonces una de las películas, obviamente, que pusieron Ben-Hur, pusieron no me acuerdo cómo se llama, y lo que entonces se llevó. Estuve dando la lata hasta que compraron entradas en casa. O sea, fue para mí, yo creo, el día que realmente amé el cine, ya llevaba amándolo tiempo. Igual que una cosa que comentábamos y que hacéis fantásticamente en el libro, que coincido con Belita, hay muchísimas historias, todas en el fondo son la misma, por eso encajan fenomenal, porque todas tienen un porqué. No es decir, ahora meto un poquito de romántica, ahora meto un poquito de acción, no, todo tiene un sentido, tiene un porqué. Y es que para mí hay una columna vertebral fabulosa, ya desde el personaje, la traductora, alguien que ama las palabras, alguien que ama la literatura, alguien que ama la comunicación, la ficción. Y el amor por los libros está en cada página. Y además tenéis una de las líneas argumentales que a mí, os lo digo así, más me ha hecho llorar en los últimos años. No se puede hacer spoiler, pero el final que dais a la historia de los libros, esos libros prohibidos, perseguidos, si los atrapamos, los quemamos, hay que salvarlos como sea. Y ya os lo decía hace poco en redes, me quise recordar cuando de chaval vi Fahrenheit 451 y claro, me estalló la cabeza la película de Truffaut antes que el texto de Bradbury y me estalló la cabeza. Entonces me entusiasma todo lo que tiene que ver. Y luego, que a Pepa no le gusta que contemos cosas nuestras, pero es que eso tiene mucho que ver con lo que contáis vosotros. Desde chaval, el año, y eso lo recordará muy bien Yoli, que sé que es muy de seguir ese tipo de cosas, y yo desde chaval año 81, 11 años, entonces tengo una frase metida en la cabeza. Fue finalista del Premio Planeta, ¿te acuerdas, Yoli? Y llegará tarde a Hendaya. Entonces esto, claro, al chaval curioso, al lector omnívoro, al que quería saber ya ese título de aquel finalista del Planeta y llegará tarde a Hendaya, ¿quién llegará tarde a Hendaya y por qué? Pues mira, por fin, muchos años después. ¡Qué bonito! Entero de por qué llegó tarde a Hendaya. Y si no llegó así, si no nevero, he ben trovato, con lo cual enhorabuena. Dicho lo cual, tengo que hacer una pregunta, ¿no? Pepa, se supone. Se supone. El rollo de mi vida. No, quería hablar un poquito de esa
de esa Pero otra te historia. perdono eso porque me ha gustado. Gracias. Menos mal. Ella es coordinadora del programa de televisión, o sea, que si dice algo que no le gusta, luego ya veréis, la que me echa. Y como sé que hablaremos mucho y más, y os preguntarán de los personajes principales y de las acciones y de la parte histórica y demás, quería centrarme un poco, siguiendo con la pregunta que hizo Bela, hablando de la belleza, yo en concreto en esa historia de los libros. O sea, porque podía ser algo anecdótico en el sentido de que es muy de la época, del momento, están ahí, punto. Pero les diste vida, les diste historia. ¿Cómo fue apareciendo todo esto? Que los libros, cada poco tiempo, haya una carta que nos recuerda que esos libros están allí. Y que ella, jugándose la vida, lo que le interesa y quiera, ante todo, es salvar los libros. Y luego van reapareciendo continuamente. ¿Cómo fuiste trenzando esa parte de la historia? Bueno, hay como unas cartas, efectivamente, que están apareciendo a lo largo de la novela. Evidentemente esas cartas las escribimos aparte y luego las entrelazamos. El hecho de que se llame Matías y Maxi es importante para nosotros como una cosa personal porque, claro, para nosotros tienen cara, porque nosotros hemos hecho unos cortometrajes hace muchos años con 2 actores que ya eran mayores en su momento y ahora pues... Hablamos de cuando nosotros teníamos 22, 23 años y ellos se habían lanzado a hacer cortometrajes con 64, 65 y además eran 2 actores tan buenos, tan estupendos, tan naturales, tan maravillosos, que no solamente en la relación profesional, sino humana, se convirtieron en 2 de las personas más importantes de nuestra vida, sin duda. Y claro, para nosotros ellos, creo que esas cartas salieron bien porque para nosotros ellos tienen rostro y carácter, entonces nos era muy fácil imaginarles escribiendo esas cartas, ¿no? Son 2 personas que están vivas, bueno, uno de ellos ya no, pero nosotros los tenemos súper presentes y entonces son personas reales, aunque por supuesto no vivieron esos acontecimientos. Son 2 personajes que están vivos, que además tenían, porque a los 2 les encantaban y les encanta leer, tienen una relación con los libros muy especial, de manera que es un homenaje que nadie conoce, es la primera vez que hablamos de esto, pero para nosotros son 2 personajes que cuando escribíamos hablaban solos, porque no había más que dejarles hablar para que ellos escribieran esas cartas, ¿no? Y nosotros copiar. Y fue de las cosas últimas que metimos en la novela, porque no estábamos seguros de que aquello fuera a funcionar, de que no fuera un trompicón dentro de lo que era la trama, pero sí, fuimos armando un poco la estructura y nos dimos cuenta de que lo que tú decías, ¿no? A ver, nosotros creo que lo que intentamos fue hacer un puzzle, y tú vas poniendo piececitas aquí y allí, y a lo mejor no sabes por qué esta escena va aquí, pero cuando tú te echas para atrás y ves el puzzle entero, te das cuenta de la imagen que estás viendo, ¿no? Y efectivamente lo que intentamos es que cada pieza aportara, ¿no? No fuera una escena suelta de historias que no tienen nada que ver unas con otras. Y lo de Elsa con las palabras, eso es muy bonito. Sí. Una amiga me ha dicho que, claro, una traductora es un puente, ¿no? Como entre 2 mundos, y es verdad que Elsa está entre 2 mundos, para mí y para Mal. Pues como lo estamos grabando, no lo diré, pero fuera de grabación os quiero repetir y agradecer la frase que me hizo llorar, pero me hizo decir, bravo, aquí hay 2 escritores. Enhorabuena. Qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Pero di la frase, Óscar. No, es que a lo mejor es un spoiler, ¿no? No, bueno, venga, la digo. En el fondo es muy tonta, lo que pasa es que, claro, quien luego lea la novela igual están a salvo, Elsa. Ah. Por eso dije, sí. Ya. Además, era como lo que me faltaba como lector. Iba llegando al final y yo tenía ese run run aquí. Bueno, y esto, y con esto qué pasó, y con esto qué pasó. Y ya como Elsa, respiro aliviado. Terminar de cerrar los cabos y efectivamente que todos los cabos terminaran atados y efectivamente ahí adquiría todo un nuevo sentido, ¿no? Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho de esa escena, en la que ella, que es traductora, algo así como que traduce las palabras que él no dice, las traduce a través de las miradas, y es la mejor traducción que hace en su vida, ¿no? Es una cosa que nos gustaba mucho esa idea y no quisimos explotarla, María José, porque no queríamos pasarnos de empalagosos, ¿no? Pues creo que está magníficamente equilibrado. O sea, Qué bien. De nuevo, enhorabuena. Qué bien. Pedro.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Pedro. Aquí estoy. Esperamos que estés bien. Bueno, más o menos. Bueno, que estés mejor, que estés bien. Vivito y coleando, de momento. Sí, vivito y coleando. Hay una pregunta que siempre me llama muchísimo la atención. ¿Cómo es eso de escribir a 4 manos? Lo de a 6 ya no lo pregunto, aunque algún día se lo preguntaré. Que no quiero ni imaginármelo. Ahora tenemos la suerte de tener a estos 3 y ya yo creo que ya la gente lo puede aceptar con más naturalidad. 2 ya es nada. O sea. Porque he oído cosas muy curiosas, por ejemplo, Hans Rosenfeld, que son suecos, sobre la serie Bergman, decían que se comunicaban por POSIT y toma este POSIT es para ti, este es para mí, este capítulo es para ti, este es para mí. Luego se llamaban y tú no notas que el libro esté tan recortado. ¿Vosotros qué hacéis? Uno escribe y el otro se lo reescribe, uno da ideas y el otro las corta, uno agrega y el otro dice dónde vas, ¿o cómo lo hacéis? No, lo has dicho bien. Uno escribe y el otro reescribe de todo el libro. De todo lo que ha escrito ella, yo lo he reescrito, y de todo lo que he escrito yo, ella lo ha reescrito, ¿no? De manera que... Sí, hombre, esto sí que lo hemos hablado algunas veces, pues que lo que hacemos es quedar o dar un paseo, tomar un café, hablando de lo que es la trama en sí, de lo que va a ocurrir, de sobre todo cómo conseguir que tal personaje llegue aquí, como problemas, ¿no?, de trama. Y una vez que están decididos los siguientes pasos, ya nos repartimos lo que es la tarea como una tarea. Cada uno escribe la escena, que ahí estás solo tú como escritor, realmente. Luego lo que sí ocurre, bueno, y luego pues lo que dice José, que nos mandamos mucho las cosas y al final yo le toco lo suyo, utilizamos como herramienta el Word Online. Con el sistema de cambios tenemos todo un sistema de colores en el que si escribes algo nuevo lo escribes en naranja, si quieres resaltar algo para cambiarlo y es algo de gramática lo pones en verde, si es algo de contenido lo pones en amarillo, si lo cambias de sitio lo pones en azul. En fin, tenemos todo un sistema que cuando ves las correcciones aquello es pues lleno de un arco iris, cientos de colores y de cambios por toda la página. Sí. A veces se nos bloquea Literalmente bastantes veces el Word y hemos tenido como que hacer cosas para salvar el documento de tantos comentarios y pequeños cambios y tal. De todas maneras, yo creo que el proceso, aunque es verdad que siendo entre 2 es particular, y más en literatura, que si queréis luego hablamos de eso, que sí que hay gente que ha escrito entre 2 mucho más de lo que parece, ¿no? Pero bueno, el proceso sí que se puede parecer al final al de un escritor que sea uno, porque es verdad que tú empiezas en septiembre y luego en enero vuelves a mirar lo que escribiste en septiembre y es como otra persona, al fin y al cabo. A lo mejor en septiembre estabas estupendo y en enero estás de bajón. Y te pones a corregirte a ti mismo y cambias 1000 cosas, ¿no? Claro. En este caso lo cambia Goretti. Bueno, claro, entonces la distancia también de tiempo, tanto como el ser otra persona te ayuda, por supuesto, a tener una objetividad o una distancia. Lo demás, luego pasa el tiempo y también eso nos ayuda a desechar algunas escenas, ya se nos olvida un poco quién escribió qué, ya no está tanto el ego. Por ejemplo, si tú algo dudas, lo puedes dejar para más adelante y ya cuando ha pasado el tiempo te da igual, ya estás escribiendo otra parte y no te vas a emperrar tanto. Por ejemplo, la cuestión del ego, que sería la más problemática, aparte que de limarnos tanto mutuamente, pues como una pareja o como cualquiera, ¿no?, que tenga que convivir, pues en nuestro caso es una convivencia a través del trabajo, vamos limando. Y sobre todo hay una cosa que es muy importante y es lo que nos salva, ¿no? Que es que nosotros vemos el objetivo es la novela. Y hemos aprendido a, bueno, no es tan importante nuestro ego y lo que hay que salvar y cambiar como que la novela quede bien. Y ya creo que lo comentábamos con Pepa el día de Cervantes y compañía. Ya no es tanto aceptar que el otro te haga los cambios, que eso es complicado cuando tú le has puesto mucha pasión y te gusta mucho lo que has escrito, sino que lo que es importante es darte cuenta de que lo que está aportando el otro mejora la novela. Y en cuanto se enciende esa luz y tú te das cuenta de que mejora la novela, entonces aceptas el cambio inmediatamente. Porque lo que es importante es que la novela quede bien, no quien lo ha escrito. Es decir, nosotros nos es muy fácil como autores quitarnos de en medio y no nos importa nada reconocer esta escena la ha hecho Goretti y esta escena la he hecho yo o esta parte se me ocurrió a mí, porque eso en realidad da igual. Lo importante es que la novela quede bien y luego, bueno, pues surjan cosas como esta, ¿no? De que a la gente le guste y la gente se emocione y eso es lo que nos da
nos da vida porque la novela funciona, no porque nos reafirma a nosotros como autores, que eso en el fondo nos da bastante igual, la verdad, ¿no? No lo sentimos... Sí, quizá otro problema que podría haber es el estilo, ¿no? Que el estilo se supone que es la personalidad, ¿no? de un escritor. Entonces sí que nos pasa si, sobre todo cuando vemos novelas nuestras anteriores o otras, cada vez que escribimos una novela vamos encontrando también el estilo. No es que el estilo de una novela sea igual que el otro, porque además tú tienes que decidir cosas como si lo vas a contar en primera persona o en tercera persona. Sí, lo que llaman la voz del narrador, ¿no? Eso también tiene que... el narrador tiene su propia personalidad y es un personaje más que está interviniendo en la novela, y entonces eso a veces no es fácil. Claro, entonces siempre al principio de la novela tenemos muchas discusiones, a ver cómo puede ser el estilo, o incluso vamos encontrándolo el estilo, yo creo que nos vamos como imitando mutuamente, y si el estilo va a ser pocos adjetivos, o va a ser más barroco, o vamos a meter más... También la parte del estilo la vamos también, a medida que vas avanzando, encontrando como que cada novela tiene su estilo propio. Yo creo que con un autor solo también pasa, ¿no? Que cada novela tiene que encontrar la relación entre la forma y el contenido, al fin y al cabo. Algo puede ser un policíaco, puede ser más seco, más duro, quieres impactar de esa manera, o estás haciendo algo de amor y entonces quieres ser... O un fantasioso y requiere un poco más de un lenguaje algo más barroco, ¿no? Pero también hay otra cosa importante, que es que, bueno, nosotros de novela en novela quiero pensar que vamos adquiriendo cierto oficio, ¿no? Y de alguna manera somos capaces de ir perfeccionando aspectos que antes nos resultaban más complicados o nos resultaban, ¿cómo se llama cuando te encuentras encontronaste? Te vas encontrando cosas en el camino que te lo hacen difícil de seguir, o eres capaz de ya dar saltos porque ya vas adquiriendo una especie de ojo y ya sabes por dónde evitar cosas o cómo sortearlas. En fin, todo eso efectivamente va generando estilos diferentes de novela en novela, que supongo que le pasará a todos los escritores. Sí, ese oficio, como si aprendes a hacer, no sé, velas, madera, oficio. ¿Cómo se enrolla? Claro. Pues muchas gracias por la traductora, una novela histórica que se hace breve, y eso lo digo como un elogio. Pero si no reviento, una pregunta muy corta. ¿Ferox 2? Ferox 2. Depende de ustedes, no depende de nosotros. No, de mí. Mira, cuanta más gente la lea, más interesados estarán en hacerla. Claro, nosotros encantados de hacer Ferox 2, pero... De hecho ya tenemos la idea y tenemos una estructura. Claro. Mucha gente nos lo pregunta, ¿eh? Mucha gente nos... Y en las reseñas siempre nos decía, yo si sale otra historia de Micaela Mediaespada, yo encantada de leerla, yo me encantaría volver a encontrarme este personaje, qué es lo que pasó con Martín, en fin, que la gente es bastante recurrente esto. Nosotros encantados. Estar está pensada, ahí lo dejamos. Para los que no lo saben del grupo, Olivia Sterling son ellos, escribieron Ferox y os la recomiendo. Novela de aventuras entretenidísima. Qué bien, qué o bien. sea, Muchas que gracias, segunda parte ya. Sí, la queremos, ¿eh? Yo cuando la lean lo tendrán que decir igual que yo. Queremos la segunda parte. Qué bien, qué bien. Pues nada, ya te digo que nosotros encantados, porque además es un personaje que nos gustaba muchísimo y creo que tiene mucho que contar todavía. Yo, Pedro, te puedo hacer una pregunta a ti también. También. Por ejemplo, en Ferox, que en teoría es muy diferente de la traductora, ¿ves cosas comunes o nada? Probablemente el ritmo. Tanto una como otra tienen un ritmo que va de menos a más. Especialmente en la traductora va de menos. Es más notorio como el ritmo se va acelerando con la novela. En Ferox no tanto, porque el ritmo empieza fuerte y sigue para arriba, sigue para arriba, sigue para arriba. Curioso. Pero el estilo de una y otra son distintos, eso también lo digo. Sí, el estilo es muy diferente. Otras cosas porque la historia, no es igual contar una historia que no tienes muy claro si estamos hablando de una novela de fantasía. Hay momentos en que se te queda esto es verdad, es mentira, es fantasía, ¿no? ¿Qué ocurre con la primera? Aquí no, aquí sabes si es histórica. Eso también influye, los tipos de protagonistas influyen. Tienen que ser ritmos distintos, tienen que ser estilos distintos. Y en eso me parece que están muy conseguidas las dos. Eso que estás hablando, a eso me refería antes con lo de la voz del narrador. La voz del narrador de Ferox nos obligó a rehacer las 100 primeras páginas
enteras, como si no lo hubiéramos escrito, para encontrar esa voz que armara todo aquel mundo que estábamos haciendo, que efectivamente el lector te vas dejando llevar y esto es real, esto es fantasía, esto es una ensoñación del personaje. Aquello era muy complicado de sacar adelante y yo creo que en aquel momento lo conseguimos. Bueno, que nos enrollamos. Sí, y para hablar de la traductora, bueno, también hay más responsabilidad histórica en la traductora porque está muy cerca. Tienes que ser mucho más riguroso en todos los datos, toda la documentación. O sea, esta otra novela que dice Pedro Ferox está situado en un momento en el que no hay casi escritura, nadie puede comprobar lo que ocurría o lo que dejaba de ocurrir. Sí, aquello nos obligaba, era el año 1033 y nos obligaba como novela que está dentro de un trasfondo histórico a ser riguroso con las cosas que están pasando. Cuando ellos se acercan a Zaragoza, pues bueno, tiene que ser como Zaragoza era en ese momento. Pero claro, aquí tienes que ser muy riguroso porque es parte de un hecho real, que es este viaje en tren, ¿no? Y luego a partir de ahí haces ramificaciones que son inventadas, pero basadas en la realidad, claro. Sí, que no podían decir que iban en el AVE. Muchas gracias. A ti. Seguimos. Belén. Bueno, yo encantada de la vida, porque, y no que me corrija Pepa, yo cuando vi por ahí este libro con esta portada, yo es que soy súper fan de las ambientaciones en la Segunda Guerra Mundial. Y en esta época un poco me gusta muchísimo y no me canso nunca. Y yo creo que la escribí, Pepa, por Dios, un encuentro con ellos, por favor, por favor, por favor. Y me dijo, lo voy a intentar. O sea que mil gracias, Pepa. Pues como han dicho todos, es que se lee súper rápido, que de esos que dices, ¡oye, se ha acabado! Pero muy bien. Es verdad que yo tengo mucha costumbre de apuntar cuando leo, ¿no? Pues con libreta y voy apuntando cosas que me va diciendo la historia o cosas que a mí se me ocurren. Y al principio pues iba apuntando, bueno, pues como es bien, la novela, un ritmo de la segunda parte, a partir de la segunda parte no tengo nada apuntado, porque es que yo estaba, pero de esto que te pones así, no os molestéis, dejarme, no quiero saber nada. Sí, esa era la idea, ¿no? Pues la idea, por lo menos, además yo creo que nos ha pasado a todos porque a mí me ha encantado. Y luego, bueno, mi pregunta, bueno, es que tengo mil cosas, ¿no? Bueno, lo de la fulana con el pelo negro me encantó, gracias, porque obviamente diciéndole un nazi no podía ser rubia. Y parece una chorrada, pero a mí como que con esa tontería es cuando realmente ves y dices, ojo, es que fíjate, claro, una fulana tenía que tener el pelo negro. Estamos particularmente orgullosos de esa escena que fue de las últimas. A mí me fue como a lo mejor parece una tontería, pero a mí fue como un ¡fuas! Si no te habías dado cuenta de dónde estabas, reina, y de qué era lo que se vivía, ahí ya lo tienes, delante de tus narices, totalmente preparado. ¿No? Y dije yo, joder, pues yo iba para, vamos, porque esto Fíjate, Belén, hay cosas, a nosotros como autores parece una chorrada, pero tú tienes que contar cosas sin explicarlas. Y es muy difícil cuando tú sabes todo de los personajes, porque los conoces perfectamente, sabes de dónde vienen, a dónde van, lo que piensan. Es muy difícil contarle eso al lector que no sabe nada, sin ser didáctico, sin ser explicativo, ¿no? Que no suene a, te estoy explicando que este personaje... Y esa es una de las escenas en las que conseguimos eso, explicar cómo es un personaje sin contarlo. Se entiende perfectamente y se asimilan un montón de cosas y estás diciendo un montón de cosas de él, pero en ningún momento las explicas. Y esa escena es de las últimas, esa es de las añadidas. A mí sí, me encantó. Esa escena me ha gustado mucho. Y no sé, fue como un flash así, me gustó mucho. Y a mí me encanta la novela, pero me encanta cómo he ido yo como lectora descubriendo a Melita. No digo nada para hacer spoiler. Una Melita a la que yo la hubiera agarrado, a ver, yo es que soy hermana mayor, y yo la hubiera cogido por banda y le hubiera aplicado un correctivo, como les decía a mis hermanos, que les decía, si os pasáis os aplico un correctivo, porque yo he sido y soy hermana mayor. Pero cómo de repente evoluciona ella y cómo cambia esa escena final, esa escena cuando van en un coche, las cosas cómo le va diciendo cosas, esa preocupación, ay, mira, me derretí. Ahí fue como, oh,
me acordó de algunas cosas que me han pasado con mis hermanos de hermana mayor, de ahora ya, a toro pasado, que tengo ya 50 y tantos, y tú, ay, por favor. Mira, de verdad, chicos, os voy a decir así lo de chicos, porque yo creo que soy mayor que vosotros, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo y bueno, que lo de Melita os lo agradezco porque me pareció, y no sé, eso me gustaría que me contarais un poco cómo llegasteis a evolucionar así a Melita. Pues bueno, estamos muy orgullosos de que sea una relación entre dos hermanas, ¿no? Que haya, si hay una historia de amor, aunque es verdad que la de Bernal es la historia más clásica de amor, de una mujer con un hombre, esta otra historia de amor que hay entre las dos hermanas nos tiene más orgullosos que la historia principal más romántica, porque no es tan fácil entender lo que es ser hermana o hermano, ¿no? Yo tengo de todo, hermanas y hermanos. Claro, e incluso yo tengo muchas hermanas, somos 7 hermanos y no, yo tengo menos. Entonces es una de las relaciones más difíciles de entender. Es alguien con quien seguramente compites desde muy al principio, ¿no? Desde que no te acuerdas, todavía no se ha forjado tu yo y ya estás compitiendo por el amor de tus padres. Es que es una cosa muy, muy profunda. Y seguramente sigas compitiendo toda la vida y a la vez les quieres muchísimo. Entonces, eso es un choque de pasiones que solo puede generar pues ese perpetuo conflicto, ¿no? De encuentro y desencuentro. Y también los parecidos, ¿no? Porque Melita y Elsa creen que son muy diferentes y como todas las hermanas que siempre creen que son muy diferentes y desde fuera las ven y hasta las confunden, ¿no? Pues ellas creen que son muy distintas y se darán la vuelta, ¿no? En el libro creo que eso es un poco lo que hemos intentado. Se dan una vuelta completa y cada una se pone en el lado de la... Fíjate, Melita fue uno de esos personajes que se escriben a medida que va desarrollando una novela y ellos se van haciendo su hueco en la historia. Tenían mucha menos importancia en la historia original, muchísima menos, y a medida que ella se hacía hueco a codazos entre los otros personajes y las situaciones para decir, no, yo puedo hacer que esto vaya por aquí y esto evolucione por acá, y yo puedo transformarme en esto, y yo puedo dejar de hacer aquello. Ella misma fue adquiriendo su importancia y nosotros releíamos lo que íbamos escribiendo y decíamos, oye, Melita se está convirtiendo en la otra protagonista de la novela, ¿no? Se está ganando como su sitio. Y fue un personaje que fue naciendo porque no era así. Tenía una parte mucho más pequeña y mucho más marginal y efectivamente se ha convertido en una de las cosas que más nos gusta. Mira, como el enano de Juego de Tronos, que también era un hermano, al fin y al cabo, se acabó convirtiendo en lo más importante de Juego de Tronos, ¿no? Pues yo creo que eso les debió pasar así a los guionistas también, que un personaje va cogiendo su propia fuerza y su propia gracia. Sí. Pues gracias por dejar que Melita os diera sus codazos y sacar a la daremos de tu parte. Sí, y a mí, solo como ya lo único final, es que a mí vuestro novela fue, a ver, a mí me encanta el puntillismo y me gusta mucho Seurat. Ya sé que no es una cosa muy así, pero a mí me gusta. Y era como, claro, tú te tienes que ir alejando de esos cuadros, ¿no? Para verlos. Cuando habéis dicho lo del puzzle, digo, bueno, pues más o menos es lo que me pasó a mí, ¿no? Exactamente eso. Que tú vas viendo, vas cogiendo todos los puntitos y al final, cuando llegas al final y te separas, te encuentras, bueno, pues con esta gozada que es la traductora, que yo ya les he dicho a mis amigos, digo, no os lo dejo, os lo tenéis que comprar. Muy bien. O sea que muchas gracias, de verdad, porque lo he disfrutado, pero de principio. Gracias a ti. Gracias a Pepa, porque ella sabe que teníamos... Gracias a Laura, que está por ahí. Muchísimas. Y a Laura, pues Laura, gracias de verdad, porque es que cuando me dijo que sí, que íbamos a tener encuentro, yo encantada. O sea que muchísimas gracias. Creo que Óscar va a decir algo. Sí. Es que acabo de caer en la cuenta de una cosa que me gustó mucho de la novela y me lo ha recordado Belén al citar el personaje. Mi personaje favorito, lo que entonces se llevó, es Melania, a la que Escarlata llama Melita. Pues entonces fue como, claro, aquí está la tapada de la historia. Está lleno de homenajes. Claro, es como Melita, la tapada de la historia. Escarlata es la protagonista, la heroína, la que llora, la que sufre, y está Melania ahí por detrás. Y aquí lo mismo. Me ha hecho recordarlo, Belén, que yo leyendo decía, Melita, lógico, no puede tener otro nombre. Está lleno de homenajes toda la novela, ¿no? Al mundo del cine y a lo que el viento se llevó. Que bueno, que es tan importante en la propia novela, ¿no? Porque tiene ahí un papel
muy evocador y muy bonito. A mí es que Lo que el viento se llevó era la película preferida de mi padre. Y yo me acuerdo de verlo, lo que te comenté antes, yo la veía en VHS, pequeñito. Y a mí me asombraban aquellos colores y los 12 robles, creo que se llamaba, ¿no? La avenida aquella con los robles. Claro que les llevaba a la casa. Llevan Itara a la casa de los Wilkes. Y luego aquel plano que en la grúa cuando se levanta sobre el hospital aquel que habían hecho en la estación con todos los enfermos y los muertos. Es una película que a mí de pequeño me impresionó muchísimo. Y bueno, era perfecta para meterla aquí, ¿no? Para meterla... Es uno de los nexos de unión entre Bernal y Elsa, porque hablan de que se está rodando en América y que qué ganas de que se estrene y qué será eso que se ha llevado el viento. En fin, que era una cosa que nos gustaba mucho. Y sí, efectivamente, el nombre de Melita es un homenaje. Ya me callo. espero que no tengáis prisa. No te preocupes. Porque has visto lo que nos enrollamos todos. Encantado. Pues bueno, seguimos. Amparo. Hola, ¿qué tal? Por aquí. Hola, Amparo. Pues encantadísima de conoceros porque yo hace mucho tiempo ya os había leído una novela solo, ya os conocía con Caen estrellas fugaces. No volví a leer nada más y me ha alegrado un montón de tener este encuentro y de haber leído la traductora que me ha gustado muchísimo. Como decía Pedro, con un ritmo a partir de la segunda parte que es trepidante. Y yo quería comentaros una cosa. Aparte del secundario de Melita, a mí El Payés me ha gustado mucho también. A mí también. El final que le ha dado a Arnau me ha gustado mucho y cómo evoluciona Arnau también me ha gustado mucho. Yo os felicito. Y ahora os quiero comentar un poquito, una curiosidad. A la hora de documentaros, que la documentación y la ambientación son magníficas, las descripciones, cuidáis, mimáis mucho las descripciones sin ser excesivas, o sea, dais la dosis justa. A la hora de documentaros, yo soy consorte soriana, como suelo decir. El vagón, ese mítico vagón en el que viajó Franco, está olvidado en una nave en Almazán. ¿Habéis tenido oportunidad de ir a visitarlo? No sé si se podrá visitar. Está a medio construir, olvidado, o sea, sé la historia, ¿vale? He visto la nave, pero ¿habéis tenido oportunidad de conocerlo? No, pues mira, justo la semana pasada estuve con un chico, no te lo conté, pero un chico que me dijo que jugaba de pequeño cuando estaba en Soria, porque al parecer antes de llevarlo al Almazán estuvo en Soria un tiempo, ¿no? Y él me dijo que de pequeño jugaba en ese tren, lo cual es una desgracia, o sea... Es que desconozco, no sé si en el proceso vuestro de documentación desconozco, si ese detalle imagino que lo conoceríais, pero si habría oportunidad de verlo o de visitarlo, ya que estabais vosotros inmersos en esta novela. No sabemos si se puede visitar, pero fue el primer detalle que descubrimos de la historia. El primer detalle, antes incluso de los 8 minutos, fue que nos enteramos que este vagón el vagón antiguo de Alfonso XIII, estaba abandonado y herrumbroso en una nave perdido. Eso me llamó mucho la atención. Porque es un personaje al que han abandonado, ¿no? Es un personaje que en su momento fue un personaje importante dentro de una trama y ahora estaba abandonado y olvidado, ¿no? Era en sí mismo muy evocador, muy bonito. Hombre, estaría fenomenal que con esto igual en Almazán hicieran un poco de caso al tren y alguien le hiciera un poco de caso a ese tren, porque es verdad que cuando este chico me dijo que jugaba de pequeño, por un lado era una bonita memoria, pero por otro lado que los niños estén ahí jugando significa que eso está abandonadísimo. Claro. Y está a las afueras, o sea, que está estará hecho polvo. Está a las afueras, metido dentro de una nave, o sea, que bueno, podéis ver la nave, se puede ir, porque yo la he visto y he pasado por ahí, pero vamos, que me llamaba la atención, yo digo, bueno, o sea, el mítico vagón, o sea, es parte también de nuestra historia, y en esta novela es un personaje más, o sea, esos 8 minutos que describís en ese vagón es que es trepidante. Yo digo, bueno, pues no sé, me llamaba muchísimo la curiosidad por si habéis podido visitarlo. No, hemos visto la documentación, una documentación bastante buena, que lo describe muy bien, etcétera. Hemos leído historias de gente que estuvo en el viaje. Claro, entonces, a lo que a nosotros nos hubiera gustado era ver el vagón en el año 40, ¿no? Tal y como en su esplendor, ¿no? Pero ese vagón ya era imposible de recuperar. Hubiéramos visto
pues el espacio con los hierros, supongo que estará ahora, ¿no? Ya no, por ver un poco los, pero vamos, nos documentamos tanto sobre el vagón que es que lo visualizasteis perfectamente. Pues enhorabuena. Bueno, pues era una curiosidad y os vuelvo a felicitar porque la novela me ha encantado. Y está muy documentado porque hay gente que ama mucho los trenes y entonces hay verdaderos especialistas que han estudiado ese... Acabo de llegar y se me olvidó, hombre, la próxima vez le hago una foto a la nave. Ay, qué bien, pues nos malamos, sí. Porque tenemos casa en Almazán nosotros. Qué bien. Fíjate. Pues ya nos contarás el estado en el que está, porque la última vez que supimos estaba abandonado. Pues, o sea, lo he visto, pero hace tiempo que no lo veo, pero sí que es verdad que sé que está ahí, conocía también la historia y me ha... Pues mándanos una foto leyendo la traductora en el tren. Os mando, la próxima vez que esté en Almazán nos hago la foto de la nave. El vagón de tren. Sí, total. Bueno, sí. Si cuela, ya hablaré yo con algún primo de mi marido, a ver si tiene con el alcalde o con alguien, yo qué sé. Oye, pues eso sería estupendo, ¿eh? Sería una idea súper bonita. Vale. Un viaje a ver. Podríamos ir todos, invítanos a Amparo, vamos todos un fin de semana, vemos la nave, el vagón. Si consigo que nos dejen entrar, por supuesto. Comemos, merendamos, leemos la traductora, nos hacemos fotos. Oye, y comemos pipas. Y unos torreznitos que están riquísimos. Pues enhorabuena y seguro que vais a tener un éxito porque os lo merecéis. Muchas gracias. Hola, muy buenas otra vez. ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Qué tal? Bueno, qué deciros que me ha encantado. El libro me gustó un montón. Y, a ver, yo soy muy de pensar que todas las cosas que se hacen, a todos se nos vuelve, ¿no? Y todos tenemos que pagar lo que hacemos. A mí el libro me ha parecido sobre todo que es un libro que se le vuelve mucho el karma, ¿vale? Que tiene mucho karma. Y una preguntita. La última vez os dije, a ver si este viaje os mojáis. La última vez os pregunté que quién cedía más. Y ahora yo os pregunto, ¿cuál de los dos es más vengador o más vengativo? ¿Con respecto al otro? No. O sea, tú eres muy vengativo, ella es muy vengativa, porque aquí en la novela os habéis vengado de todos, de bueno, malo, bueno o malo. Es que no quiero decir mucho más por no hacer spoiler. Con nuestros personajes. Crueldad de autor, dices. No, y como persona, vosotros mismos. ¿Quién es más vengativo? Personalmente no somos, creo que no somos nada... José dice que yo haces, pero yo no lo hago. A ver, personalmente no somos nada rencorosos, ninguno de los dos. Nada. Yo es que ha habido en algunos momentos, es por no hacer spoiler, ¿vale? Que he dicho, ¿cómo me alegro? Y sí, esta es otra cosa es cómo nos comportamos con los personajes, pero yo creo que también ahí no... Sí, pero es que les habéis dado a todos... Sí, les habéis dado todo lo que tenía que llegar. A mí la frase que hace Hitler, sí. Que le dice al coronel, ¿vale? Chapo. Es una opinión política eso, ¿no? Como que es verdad que las sociedades, pues, yo creo, no sé, José también, porque al final es una opinión política, creo que deben protegerse y proteger a los débiles o a cualquier persona que no esté tan adaptada como los demás. Y el nazismo iba por otro lado y a veces hay esos afloramientos del nazismo en ese sentido, ¿no? No, sí lo dice muy claro, que el nazismo, Hitler no quieren a los tullidos, así de claro. Pero bueno, que hay muchas versiones de eso incluso hoy en día, ¿no? De no quiero a nadie que sea débil, o no quiero a nadie que no produzca, o no quiero a nadie que por A o por B considero un lastre, ¿no? Y claro, un poco, porque al final cuando escribimos en el siglo XXI no queremos hablar de los años 40, queremos hablar al lector de ahora y somos escritores de ahora. Lo que pasa es que utilizamos un contexto, una ficción para hablar de problemas que nos preocupan ahora y es verdad que eso es algo del ser humano, no es algo solo de los nazis, ¿no? O sea, esa tendencia de las sociedades a ver si proteges a todo el mundo o no, ¿no? Y ese pragmatismo llevado al extremo de... que aplicaban en el arte, cuando él decía que el arte tenía que ser un fin para servir al medio, que era la propaganda, y el otro decía que no, que el arte en sí mismo era liberador, ¿no? Y
y cuando está hablando con Elsa, que es la escena que tú dices en la recepción esta, ¿no? Que hablan de los tullidos, de todos los que no son operativos, de todos los que no sirven al régimen, de todos los que no son, de los que no llegan a este nivel, ¿no? Y entonces ella le pregunta, bueno, ¿y quién decide qué hacer con todos los que no llegan a este nivel? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se los van a llevar por delante? Y el otro se sonríe, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo era la escena, pero efectivamente se los quieren llevar por delante, claro. Y hoy, sí, es un problema que hay que atajar. Es un problema que hay que atajar, exacto. Y yo creo que en muchos aspectos nuestra sociedad se enfrenta a cosas como esas hoy día, ¿eh? No es una cosa que sea de los años 40. Hay cantidad de cosas de un montón de gente que se queda por el camino, que bueno, que se les pasa por encima con una facilidad pasmosa. Y serviría para reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Para reflexionar sobre, oye, ese sentido tan utilitarista de lo que debe ser la sociedad. Cuidado, ¿no? Claro, en Schlosser, pues cuando estás arriba te parece fenomenal tus privilegios y a los otros pues que les den, ¿no? Pero claro, ¿vas a estar siempre ahí? Esa es una buena pregunta. Pues sí. Me ha gustado mucho porque no solamente habéis hecho homenaje al cine, a los libros, a la música, a pintores, a escritores, habéis hecho un homenaje a todo. Yo no he visto todavía la esváltica que tiene la dama de vestida. No lo he visto, que lo he buscado, lo he mirado, no la he encontrado. La de Goya, dices. Esa es la de Goya. Sí. Ah, pues si la buscas... Sí, se supone que es la original, ¿no? Sí. Se supone que yo estaba refleja el símbolo y no celta en el que se basaron los nazis, ¿no? ¿Cómo se llamaba el cuadro? Por si lo quieres buscar. Pero si buscas esvástica Goya, sí, lo encuentras. De todas las maneras, tú creo que hablas de la dama vestida, ¿no? No, es un cuadro muy concreto de Goya que tenía una esvástica y realmente además es verdad que se lo iba a... Tú te refieres a la del laúd, ¿no? La que sale en la novela. Sí, claro. Sí. Pues era un cuadro que realmente se lo quería regalar Franco a... No, de hecho se lo regaló. Sí. Ese cuadro iba en el tren, ese es un dato histórico real. El cuadro costó, me parece que 8 millones de pesetas de la época y lo compró Franco para regalárselo a Hitler y se lo regaló a Hitler. Ya ves tú, ¿por qué le tienen que regalar una cosa española? Y encima un Goya. Es el retrato de la marquesa de Santa Cruz. La marquesa de Santa Cruz. No la maja vestida. O sea, que está tumbada, es que claro, la descripción es la del laúd, ¿no? La que sale en la novela. Pero, claro, y supongo que al tipo le haría gracia que tuviera la esvástica y por eso se la regaló al otro, ¿no? Porque claro, reflejaba el símbolo celta, no la esvástica. Pero eso era lo que dices, que esa no es la que yo he estado viendo. No, es mira, ¿ves? Mira, a ver. Sí. No es una esvástica. Efectivamente, no es una esvástica, realmente es un celta en el que se basaron ellos para hacer su esvástica. Belén, acércalo para que lo veamos. Pues espera, que creo que lo he quitado. Ah, no, mira, aquí está. Ay, se me ha ido. Perdón. O sea que hay diferentes teorías, pero también está la de que son 4 gamas. Esa es. ¿No? Por eso es la cruz gamada. Mira, Pepa la está poniendo. Sí. Pues la verdad es que muy bien. Chapó por todo el libro, me ha encantado, me lo he pasado pipa. Me han encantado vuestras venganzas. Y nada, y la verdad es que, bueno, deseando ver al final qué pasa con los que se van. Vale, así que me imagino que a lo mejor haréis un segundo, ¿no? Pues lo mismo que le decíamos a Pedro, depende de los lectores. La historia está pensada ya, si hiciéramos una segunda parte la tenemos pensada, pero claro, no depende de nosotros. Sería muy interesante porque la historia de amor, como dijo Vela, está súper bien. Sí, a mí me habían engañado porque alguien que se lo leyó antes que yo me dijo que era también un nazi, que era muy malo y tal, pero me engañó totalmente. Así que, pero me ha encantado encontrarme lo que me he encontrado, muchísimo. Qué bien. Y nada, me podría quedar toda la tarde, así que más vale que yo creo que ya me miran, ¿sabes? Así que nada, enhorabuena y seguro que tiene muchísimo éxito, porque la verdad es que la novela lo merece.
Ojalá. Así que nada, nos vamos viendo. Venga, gracias. Pepa, tienes el micro Maripepa. picado. Ya, perdón, Estefanía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Pues hola desde ayer. Enhorabuena por vuestra novela. Bueno, yo tengo aquí un montón de preguntas para haceros, pero creo que vais contestando a muchas y la traductora, a pesar de ser una novela histórica, ¿la podemos también catalogar como una novela de espías? Hombre, Yes. sí, ¿no? Claro. Absolutamente. Se le propone un espionaje clarísimo, ¿no? Que es robar unos documentos en el tren, así que sí, ella la convierte en espía de la noche a la mañana. Ella no quiere convertirse en espía y de hecho tienen como en la fiesta, si te acuerdas, una conversación sobre los espías, que hasta le ponen una especie de mote, que es la abeja en alemán, divine. Y bueno, Porque ella dice que es como una mosca que está fuera de lugar, ¿no? Que el otro Sí. dice, no, una mosca no, una abeja, ¿no? Que La capaz abeja, de la picar, abeja. de atacar, y ella le hace gracia, ¿no? Bueno, pues no sé, no estoy muy segura de que el mote me favorezca. Y él le dice, sí, sí, porque ella va vestida con un vestido también un poco amarillo. Amarillo, sí. Tú piensas, el referente con la muerte en los talones. Con la muerte en los talones es una peli de aventuras, es una peli de intriga, de suspense, de espías, hay un romance. Y esa era Lo tiene todo, lo tiene un todo. poquito de comedia incluso tiene. Un poco de comedia, igual que aquí, que alguna vez tiene algunos toques. Hay una voluntad clara de hacer una peli clásica estilo Hitchcock que tuviera todo eso que a nosotros tanto nos gusta, ¿no? Bueno, y a tanta gente. claro, nosotros Pues ya está, ya. grabamos mucho Hitchcock de pequeños y estábamos como siempre fascinados. Yo creo que vosotros también, ¿no? Es como algo que nos ha unido a todos, es fascinados con esas historias que tenía, en las que ocurría de todo y efectivamente siempre había alguien que se enamoraba de una manera súper apasionada y a la vez había un montón de aventuras, pues es un poco la idea. Pues ya está, peli ya. Ojalá. Por nosotros, Pues, vamos, encantados. Enhorabuena Muchas por vuestro gracias. libro. Muchas gracias. Tere. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, como todas, a mí me ha encantado, yo la he disfrutado muchísimo, me parece muy visual. La empiezas y como que das una vista panorámica y luego vas cogiendo un plano por aquí, otro plano por allá, me ha parecido genial, la he disfrutado muchísimo. Qué bien. Bueno, ya muchas de las preguntas que tenía ya os las han hecho, pero yo quería volver sobre la figura de Arnau, que desde el primer momento él se declara monárquico, pero cuando ya vamos avanzando en la novela ya cuestiona mucho el papel de la monarquía. A ver, es que claro, Arnau encarna a un cierto tipo de gente que había y hay, que tiene unos ideales que son heredados y que, bueno, no termina de planteárselos demasiado, pero que cuando la vida le enfrenta a ponerse ante ciertas tesituras y estos ideales se confrontan, bueno, pues te los empiezas a plantear. Y esto le pasa a Arnau con una cosa que ocurre en esta mitad de novela o en el tercio último, en la que él tiene que plantearse un poco por quién está luchando, ¿no? Y bueno, pues eso, como a todos los personajes en la novela, le ponen ante una bifurcación y él tiene que tomar un camino, ¿no? Él tiene que hacer una cosa u otra, como todos los personajes de la novela, porque si te das cuenta de que todos se enfrentan a sus propios retos, ¿no? Sus propios miedos, a sus propios desafíos. Y Arnau pues encarna perfectamente esto, ¿no? Su padre, que es un tipo con el que tiene una relación de amor-odio, era súper monárquico y él ha heredado un poco eso. Y como tantas cosas que nos pasan de nuestros padres, se ve repitiendo con los años las mismas frases que decía su padre, ¿no? Al que tanto odiaba, pero él termina diciendo las mismas cosas, ¿no? Este asunto de la monarquía. Bueno, y Melita le despierta. Que luego llega a plantearse que tampoco es ninguno de los dos regímenes es
es bueno, ambos tienen sus pros, Sí, eso por es una decirlo cosa de que, manera eso lo hablamos un poco ayer en el encuentro que hubo en Getafe. Esta figura que no del... pude. Pues hay una figura que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el cine, pero supongo que también en la literatura, que es la del descreído, la del cínico que ha perdido la fe en todo y ya no... que es Humphrey Bogart, ¿no? Humphrey Bogart en Casablanca, Humphrey Bogart en Cayo Largo. Este hombre es Charlton Heston en El planeta de los simios. Sí, efectivamente. Es un tipo que ya no cree en nada, ¿no? Y que está en contra de todo lo que es el ser humano y que cree que todo el mundo es malo y que cree que todo... Bueno, pues de alguna manera encarna este personaje que se queda vacío de contenidos ideales, ¿no? Ya no tiene nada en qué creer y solo le queda una cosa y es lo que lo mueve hasta el final de la novela. Que a nosotros Sí, él tiene muy que acabar bonito. su misión, eso lo tiene claro y tiene que llegar hasta el final. Eso es. Bueno, me ha encantado. Bueno, la escena final, ay, me ha encantado. Ahí, Sí. hablaba Óscar de la frase que dijiste, pero a mí hay otra frase que también me ha encantado. Yo no sé si os la puedo leer. Si veo, ¿sabes? Porque si la gafa lo mismo no veo. Que dice, y en la memoria de Elsa se grabó para siempre aquella imagen de ver. No, espera, es que no lo veo ahora. Es la de la lágrima, que con la lágrima le ha dicho todo a... Claro, con lo que decía José, que hace la traducción que ella hace, todo, sí. La mejor obra de su vida, ¿no? La mejor obra de traducción de su vida. Sí, me ha parecido maravillosa esa frase. Pues muchísimas gracias y mucho éxito y mucha suerte. Muchas gracias. La traductora tradujo cada mirada, cada silencio, cada suspiro, y en su mente este diálogo, el más hermoso de sus trabajos. Esa. O sea, sé que yo me quito las gafas para leer. O sea, es que yo no las tengo aquí a mano, las he dejado fuera. Esa era una idea que nos gustaba tanto que la queríamos meter en muchos más sitios de la novela y tuvimos que hacer el típico trabajo del montador en el cine de no. Corta para que esté en ese momento y brille en ese momento. Y a nuestro pesar, porque nos gustaba mucho esa idea, no pudimos meterla en más sitios, o no quisimos meterla en más sitios. Pues a mí me parece maravilloso. Qué bien. Gracias. A ti. Además él es tan opaco que hay que traducirle, ¿no? Porque Bernal es un personaje muy opaco, no es tan fácil saber lo que piensa o lo que quiere hacer. Hola. Me ha gustado muchísimo la novela. Gracias. Diría, es que estoy un poco afónica y creo que cada vez se me va la voz. Que me encanta. Yo la definiría también como una novela cinematográfica. Creo que termináis los capítulos así. Llega el siguiente y dices, bueno, a ver qué van a hacer, pero llegáis a esto. O sea, me ha encantado. Vais subiendo y el lector con vosotros, o sea, me gusta muchísimo, pero ya que ellos han contestado todo, yo tengo una pregunta que me impactó muchísimo. Vi una frase que es muy normal, muy cotidiana, pero yo la uso constantemente y me chocó verla dentro del libro. Y es, toda mi vida he tenido la sensación de que si asomaba la cabeza por encima del resto de las gallinas, alguien acabaría cortándomela. ¿De quién es? Porque esa frase no me podéis decir, no, una de aquí un poquito. No, esta frase es de alguno de los dos. Sí, esa frase responde un poco a una idea que yo oí mucho en mi casa toda la vida, que fue no te metas en política, que le decía mucho mi padre, ¿no? Que respondía a un sentimiento bastante generalizado en su época. Esa frase que le decían a él cuando se iba a la mili, que le decía a su padre, tú, si alguien pide voluntario, tú no te presentes, tú siempre al fondo, al fondo, que nadie vea, que tú no resaltes ni por ser listo, ni por ser tonto, ni por ser alto, ni por ser bajo, para que estés confundido y esa era una forma de sobrevivir, ¿no? Una forma de, bueno, pues de escapar. Y esto, de oírlo tanto toda mi vida, yo creo que se me quedó y lo reflejé en este diálogo, ¿no? Elsa encarna perfectamente. Es una frase muy concreta, muy curiosa, porque también es que yo la he oído. Mi padre nació antes de la guerra, pasó la guerra civil aquí en Madrid, o sea que imaginaros cómo pudo ser, y luego la posguerra también la pasó en Madrid. Entonces fue una frase que me dijo, ojo, esta frase tiene que ser muy concreta y además me parecía curioso. Sois conscientes, ¿no?, de que sois gallinas que habéis sacado la cabeza, ¿no? Porque la novela está genial.
La novela está genial y vais a llamar la atención. Sí, fíjate, a mí es una idea que yo no me siento cómoda con ella, ¿eh? A mí no me gusta mucho que se me vea. Por eso me siento más cómodo si la novela triunfa y yo estoy un poco atrás y a mí no se me ve. Yo me siento más cómodo detrás de la cámara que delante. Pues me parece a mí que entonces tendríais que haber usado un seudónimo. Ya. Carmen Mola no, porque ya está, otro. Bueno. Vamos a no meternos en ese jardín. Muy bien, me ha gustado muchísimo, de verdad. Y además Muchas es que gracias. lo he leído, como todo el mundo ya os ha dicho, mis compañeras, vamos, y compañeros, en un segundo. O sea, es que cuando me di cuenta llevaba 100 páginas y cuando pasé la hoja había terminado. O sea, que fenomenal. Felicidades. Está bien que hayas apuntado justo esa frase porque es verdad que en la novela hay mucho miedo, ¿no? Y eso... Sí. Y es curioso que además la protagonista que justo lo dice, la sacáis la cabeza, el cuello y todo lo que haga falta. O sea, que la ponéis en el paredón. O sea, que... Claro, ella pobrecilla ella encarna a tanta gente que sin quererlo tiene que transformarse... A ver, pero... Gemma, fíjate que eso pasa mucho en la vida. Hay veces que tú en la vida no quieres vivir tranquilo, no quieres tener problemas, pero la vida te coloca ante ciertas cosas que te fuerzan un poco a sacar la heroína que llevas dentro, ¿no? Y te fuerzan un poco a decir, pues no, tengo que superar esto que yo no quiero superar y convertirme en esto en lo que no quiero convertirme. Y claro, nosotros esa idea nos encantaba como personaje porque nos daba mucho juego. Una persona que siempre ha querido pasar desapercibida, que tenga que convertirse en espía y robarle unos documentos a Franco, pues claro, no resulta fácil. Porque imagínate que se lo hubieran propuesto a Melita, ¿no? Que es una cosa que Elsa se plantea en la novela. Se han equivocado de personaje, ¿no? Se lo tenían que haber preguntado a mi hermana, que es la que se habría lanzado de cabeza a robar los documentos sin ningún problema. Pero no, el conflicto está en que se lo plantean a Elsa, ¿no? Que es la que es más débil. Más débil, entiéndeseme, ¿no? Porque no es nada débil. No. Me gusta el juego ese, sí, me gustó muchísimo. Que fuera Elsa, evidentemente, aunque Melita en un momento dado se piensa que es ella. Pero no. Así Sí, que nada. Melita cree que es la protagonista de esta novela. Sí, me parece a mí que no. Está muy bien, me gusta ese No se lo han juego. contado, que no lo es. Sí, pues antes cuando hablábamos de Melita, es verdad que siempre intentaba ser protagonista, estaba robando mucha trama, estaba creciendo mucho y... Sí, pero ahí no, ahí le habéis dado un hachazo. Sí, los personajes a veces están vivos y quieren hacerse su hueco y además tú te das cuenta de que funciona, de que el camino por el que ellos te quieren llevar es mejor que el que tú habías pensado para ellos, ¿no? Hay que estar un poco pendiente de todo eso para decir, coño, esto está funcionando. Tienes razón, vamos a ir por aquí. Y le haces caso y vas detrás de ella. Sí, pero también hay que estar pendiente de quién es el protagonista. Claro, sin que se coma la otra. Claro. El juego ahí está en idear algo que supere esto que acabas de hacer con Melita, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que Melita se está comiendo en una cena la novela porque está haciéndose protagonista. Eso nos pasó, en un momento, ¿te acuerdas que lo hablamos? En un momento nos pasó que era más interesante lo que le está pasando a Melita que lo que le está pasando a la otra, ¿no? Y eso que nos obligó a rearmar la novela para que las cosas que le pasaran a Elsa fueran igual de intensas e igual de importantes que le estaban pasando o más, porque ella es Melita. la protagonista. O más, claro. Claro. Ella sí tuvo que también subirse, o sea, porque tú podías o bajar a Melita o subir a Elsa, ¿no? Era un poco la... Sí. Yo creo que el juego ha sido subir. Habéis estado todo el rato subiendo. Eso es. ¿Puedo haceros un añadido? Es que habéis creado los personajes tan bien que los propios protagonistas, que los propios secundarios compiten con los protagonistas. Sí. Tienes al relojero, de hecho. Que no hemos hablado del relojero. También un personaje, creo que es mi personaje preferido. Eso viene de los secundarios de Berlanga, que es una cosa que a mí me admiró toda la vida, que Berlanga siempre decía que hacía sus películas con los secundarios de otras películas, ¿no? Y son tan importantes los secundarios que son los que le dan verdadera vida. Y si hiciéramos esta peli con actores, creo que todos tendrían un papel para lucirse, aunque sea un secundario que tiene una escena solo, ¿no? Y eso nos gustaba mucho, el darle la oportunidad a los secundarios para hacer un buen papel como personaje. ¿No, Gore? Yo apoyo. Sí. Hombre, sobre todo, es verdad, no hemos hablado de los villanos, el relojero y también el abogado, ¿no?
Povedilla. Povedilla. El pobre Povedilla. Pero Povedilla no es tan malo, es malo, Que pero ninguno bueno. es tan malo, porque que fíjate no, que en el fondo todos hacen una cosa al porque fin y ellos al creen cabo, estar haciendo lo correcto. yo al Ninguno hace Povedilla nada le veo porque cree que está haciendo mal, ¿no? yo a Todos creen Povedilla que le están veo un haciendo bien. poquecito. Yo a Povedilla, Povedilla le veo un poquecito, porque realmente pobrecito, sí, sí. le dirige el relojero. Pero a ver, este pobrecito podría decir, oye, yo no me voy a meter en esto porque vamos a matar a una tía y vamos a meterla en un berenjenal. Povedilla termina metiéndose en el rollo y es el primero que le encanta decir las frases que ha oído en el cine y amenazar a Elsa cuando está ahí en la zapatería aquella, en el sótano, ¿no? Todos, lo que decíamos antes, todos tienen la oportunidad de enmendar su camino y hacer las cosas bien hechas. Y hay algunos que eligen el mal camino, digamos, y hay otros que dicen, oye, a ver por dónde me lleva esto, ¿no? No vamos a decir quién eso, pero sí, el relojero para mí es un personaje que me encanta, me gusta muchísimo. Fíjate, Pepa, tú que nos preguntas siempre qué es de quién. El relojero es mucho de Goretti. Hay muchas escenas y muchos diálogos y mucho de él como personaje que es de Goretti. Hay una escena que están en el coche, que están de camino a la ciudad universitaria y pasan por Gran Vía y hablan del edificio de Telefónica y hablan del palacio este de, ¿cómo se llama? El palacio de la Duquesa de Alba. Toda esa escena es de Goretti. Así que mira, hay cosas que son... Bueno, eso es lo que decíais antes de la belleza, ¿no? Que él también tiene su propia idea de la belleza y de hecho le echan en cara en un momento dado, Povedilla le echa en cara, ¿no? Le dice... Tú es que nos lanzas a la guerra pensando que vamos a encontrarnos florecitas por el campo y no, la guerra está llena de sangre y tú como estás pendiente de las flores y estás detrás del ejército porque no te mezclas nunca y no te implicas nunca, claro, pero los que estamos en primera línea somos los que sufrimos, ¿no? Con tu ideal, como le dice, que es incapaz de ver que los cortinajes de aquella habitación donde se encuentran están llenos de polvo y de polillas, ¿no? Porque él ve unos cortinajes preciosos de terciopelo rojo, ¿no? Sí, es un personaje muy, quizás es complicado ese personaje porque no sabemos muy bien, por ejemplo, nos costó a nosotros mismos pensar en alguien como él, que a la vez es distinto, ¿no? Porque es homosexual, en un momento en el que eso no se permite para nada, está muy, muy mal visto. No se lo permite ni él mismo. Y efectivamente, les pasa a los dos que esa homosexualidad les avergüenza, ¿no? Les hace sentirse como, además, los dos están en una familia bien, ¿no? Les pasa a los dos también eso. Y los dos les parece que traicionan a su familia, que están avergonzando a su familia. Y bueno, esos sentimientos nos daban mucho juego de personaje. Claro, como ocurría en la época, ¿no? Son personajes muy atormentados, teniendo que enfrentarse contra sí mismos, una parte de ellos que no podían evitar porque era su sentimiento. Es lo que eran. Y es lo que eran, lo que eres, ¿no? Pero claro, no se permitían ser lo que eran. Sí, a mí el relojero me parece un personaje muy, muy bonito, muy bonito. Y luego que sea monárquico también es bonito porque es como que nos planteamos mucho cómo meternos tanto en Bernal como en el relojero, como en Povedilla, quiénes eran los monárquicos, ¿no? Que es una idea que hoy en día está como muy abandonada porque a lo mejor ahora hay personas que pueden ser juancarlistas o gustarle Felipe. Bueno, juancarlistas cada vez menos. Juancarlistas no, más bien el pasado, porque ya ha habido unos problemas. Pero bueno, hace unos años mucha gente pues pensaba, bueno, pues Juan Carlos es muy majo, tal. Es decir, ahora podemos ser monárquicos de una manera personalista, que nos caiga bien el rey o que nos parezca bien que esté o lo que sea. Pero no hay monárquicos ya de estilo histórico, ¿no? En cuanto a ideales, que en su época sí lo había. Que crean realmente una figura sagrada, todo lo que es la monarquía. Nos costó entrar en esos personajes y al final encontramos en esta dualidad que tienen de su vergüenza y su pertenencia, ¿no? Como que pertenencia me refiero a esa especie de unión con su familia, con su herencia a través de la monarquía también, ¿no? Porque la monarquía es una cosa de familia, de lazos de sangre, y ellos son lo que son en su familia, ¿no? Como los dos están súper unidos. Como le pasaba a Arnau, como le pasaba al relojero, como le pasa a Bernal, que cuando se enfrenta a este coronel al que acaban de echar,
de mandar a exiliados a Fuerteventura, ¿no? Todos los monárquicos en la novela encarnan a gente de altos ideales y de altos valores y muy arraigados en su familia. En fin, porque nos parecía una idea muy complicada de contar a alguien moderno. Es que la monarquía es muy complicada de explicar. Alguien que cree en la monarquía no tiene demasiados argumentos para defenderla, porque no hay... A ver, nadie se imagina que un jefe sea mejor jefe porque es el hijo del jefe. Se supone que el jefe tiene que estar ahí porque, bueno, pues porque tiene unos estudios y ha demostrado su valía y, en fin, cuando el jefe es el hijo del jefe, eso le denota bastante, ¿no? Dice muy poco de él. Y en la monarquía es una cosa que está como súper aceptada. No sé si estamos metiéndonos en un jardín incómodo. No, es simplemente por intentar explicar nosotros mismos por qué a estos personajes los vinculamos tanto con su familia y con su papel en su familia, ¿no? Pues un poco por eso yo creo, como que... Claro. Bueno, nos hemos liado un montón. ¿Ha quedado alguien? Es que es un tema complicado de entender, incluso para nosotros que hemos escrito... No, sobre todo para nosotros que no somos monárquicos. Es que es muy complicado defender que un personaje defienda la monarquía cuando tú no sabes defenderla, ¿no? Eso te supone un quebradero de cabeza. Claro, tus personajes no tienen, y de hecho sería horrible que no fuera así, no tienen ni que creer lo que tú, ni que opinar lo que tú, ni que sentir como tú. O sea, eso está claro cuando escribes. Sí, porque además serían todos el mismo personaje, claro. ¿Otra pregunta? Verónica. Hola, ¿qué tal? Un placer absoluto poder escucharos y destripar un poquito más la novela. Qué bien. Además, estamos hablando de casi todos los aspectos de la novela. Entonces yo quería destacar dos cositas. Bueno, antes que nada, daros de verdad la enhorabuena porque es que coincido con todos los compañeros. Es una gozada leer esta novela. Pero ya no solo por todas las tramas, la historia de amor, todo lo que conlleva, sino porque, bueno, también es verdad, lo comenté en redes, a mí estos temas, el tema de las guerras igual que a Belén, la guerra civil, toda esa época me gusta, pero me pone muy, muy mal estómago. Es contradictorio, no sé, un poco de masoquista ahí, porque es que me encanta el tema, pero es que no lo soporto. Y hay bueno, también los compañeros han estado hablando de frases, pero yo me quedo con una conversación. La conversación que tiene Elsa con Schlosser, creo que se llama, el coronel, que estábamos hablando también antes de lo que son las rémoras, los incapacitados y todo eso. Uf, a mí esa parte es la que más, bueno, hay muchas, pero es la que más me ha removido. No sé si es por el momento personal que tengo, pero habéis hecho que lea esa conversación como 3 o 4 veces. Vuelvo, de hecho la tengo ahora mismo delante y es impresionante. No somos capaces de ponernos en la piel de cómo pensaban aquellos alemanes, porque no conocemos a los alemanes. Yo no he ido a Alemania, no soy capaz, me cuesta muchísimo. Y vosotros en el libro plasmáis, es que es impresionante, a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego tocáis también el tema de Arnau y te das cuenta que la sociedad no ha cambiado tanto. Nada, no ha cambiado nada, no hemos aprendido nada, no hemos evolucionado en ese sentido, yo creo que incluso todo lo contrario. O sea, al final tú cuentas historias de seres humanos y los seres humanos no cambian. Sí. Y lo único que cambia es el trasfondo histórico. Tú puedes hacer... Si hubiéramos hecho esta historia en la Edad Media, pues bueno, igual no hubieran ido en un tren sino en un carromato, en una diligencia, pero tú hubieras podido hacerla en el salvaje oeste, perfectamente. Y lo único que hubiera cambiado es que tiene que meter la mano debajo del baúl de aquel donde van sentados. Pero los personajes hubieran sido los mismos, con sus miedos, con sus fracasos, con sus triunfos. Los valores establecidos, aquí se los piensa... valores de cada momento, pero que en el fondo los seres humanos somos los mismos y nos movemos por lo mismo. Sí. Y yo quería preguntar una cosilla, y es que se sienten tantas cosas leyendo la traductora que a vosotros como escritores, ¿qué ha supuesto escribir sobre temas tan delicados para mí como es el nazismo? Escribir, por ejemplo, que los incapacitados fuera homosexuales, fuera las fulanas, las morenas, los españoles.
ese concepto de español sucio? Bueno, porque escribir una ficción es mejor que escribir un ensayo sobre algo, porque si tú escribes un ensayo o un artículo sobre algo que piensas, solo tienes tu propia visión, pero cuando escribes una novela, pues es lo que hablábamos antes, tienes personajes y tú mismo aprendes, ¿no? Porque al tener personajes, ellos tienen sus propias palabras, sus propias ideas y puedes como entender mucho mejor las posturas de todo el mundo y ni siquiera necesitas decantarte por una de ellas, ¿no? Sino dejarles hablar y ya el lector decide. Es más rico, ¿no? Hay una cosa que les pasa a los actores cuando los actores que ya tienen muchos años y mucho oficio, tú les cambias las líneas de diálogo el mismo día del rodaje y ellos no necesitan, los actores por ejemplo que llevan 6 años haciendo una serie, ¿no? Y están en la 6ª temporada. Y llega un director nuevo y les dice, no, quiero que digas esto. Y ellos te dicen, mi personaje nunca diría eso. Ellos conocen súper bien el personaje. Y entonces cuando abren la boca, tú les das la línea de diálogo y ellos ya saben perfectamente cómo la va a decir. Pues a nosotros nos pasa un poco eso. Cuando ya consigues conectar con el personaje, ya no tienes que pensar lo que va a decir, sino dejar que hable. Porque él va a hablar solo, él va a desarrollar su pensamiento solo. ¿Qué es lo que te requiere? Un esfuerzo intelectual de ponerte en la piel de un nazi que cree que efectivamente a los discapacitados hay que quitarlos de en medio, que es muy complicado. Es muy complicado, nosotros no tenemos ninguna necesidad de comprenderlo. Lo que tenemos necesidad es que lo que el tipo diga suene verosímil, suene como lo diría él si él existiera. Y eso nos supone un esfuerzo, igual que si escribimos de un asesino, ¿no? O de un psicópata. Cuando el tipo en alguna novela que hemos hecho, algún personaje de estos terribles, un asesino, a veces nos costaba, me parece que era en Caen Estrellas Fugaces en la segunda parte, que había un violador, ¿no? Y había una escena que era terrorífica, se nos hacía durísima escribirla porque tenías que contar unas cosas que eran horribles. Y cada vez que teníamos que reescribir la escena era espantoso, ¿no? Porque sufres contando ciertas cosas. Pero en el fondo el truco está en dejar que el tipo actúe solo. No tomar tu protagonismo en la escena. Sé que estos son conceptos un poco extraños, porque ¿cómo va a actuar solo un personaje? Pues el caso es que actúa. El caso es que actúa, y además te digo más, si no actúa él, sino que eres tú el que está haciendo que actúe, aquello es falso. Aquello no tiene verdad. El personaje tiene que actuar, tiene que estar vivo, tiene que hablar él por su cuenta. Digo yo, ¿no? Sí. Lo hacéis de forma magistral porque no sé quién lo decía, no sé si era Aspen, te metes totalmente en la novela. Los personajes están tan bien construidos que eres capaz de sentir el miedo, eres capaz de sentir esas mariposillas en el estómago. Y hay también una escena de un rojo que capturan, que creo que es en Francia, si no me equivoco. O sea, esta capacidad de sentir el pavor de esa persona es que es sublime. Y al que traen en el avión, ¿no? Es sublime. Segunda, tercera, cuarta, película, serie, lo que queráis, pero por favor, más. Qué bien, muchas gracias. De verdad, me ha gustado muchísimo, la he disfrutado y he sentido, me habéis hecho sufrir mucho. Mucho, mucho. Para bien. Sufrir para bien y para mal, por los sentimientos estos que os digo que me provoca que, este tema es que para mí es muy delicado. Un placer. Muchas gracias. A ti. Gracias a ti. Yoli. Buenas tardes. Hola otra ¿Qué vez. tal? ¿Qué tal? Hola de nuevo desde ayer. Que no me pude quedar a vuestra charla bien, que lo sentí. No pero muchas veces no somos dueños del tiempo. Entonces, además yo tenía que desplazarme en metro y bueno, pues ya sabéis lo que es. Felicitaros como todos. Yo la verdad es que he tenido... os reconozco que no soy muy partidaria de la historia del siglo XX porque me satura. Ha llegado un momento en el que guerra civil, guerra mundial, nazis, es tanta la información y tanta todo lo que tenemos que ya es como que dices, por Dios, ¿no? Vámonos al 16, al 17, ¿no? El 19 español, que fue entretenidísimo, que nos pasó de todo. Es que, sí, pero bueno, la empecé así con la ceja un poco subida, como el Sobera, pero al final me he metido más de lo que yo pensaba. Entonces, como casi todos mis compañeros han hecho las preguntas, digamos, sobre el fondo,
Yo os voy a preguntar un poco más sobre la forma. Cuando se hace una novela histórica partiendo de un hecho histórico o de una época histórica concreta, lógicamente hay una documentación. O vais mirando qué partes de esa zona histórica os interesa coger. Pero todo tiene agujeros. Entonces, a la hora, vosotros que trabajáis a 4 manos, cuando queréis cerrar esos agujeros, cuando queréis coser para que todo quede bien hiladito, ¿qué es lo que preferís? Intentar estudiar un poco para ver cómo podría haber sido sí, o dejar pasar un poco más la ficción y ficcionar un poco más. ¿Dora o yo? Hombre, yo digo mi opinión y yo siempre iría a la ficción, porque al fin y al cabo estás leyendo una historia para nosotros cuando escribimos, porque sí que hemos hecho, los que han leído las otras novelas, hemos estado en el siglo XIX, hemos estado en el siglo X y aquí son los años 40. Entonces, no venimos a dar ninguna clase de historia. Hombre, por supuesto tiene que estar documentado pues, con un rigor y tal, para no patinar simplemente, pero lo que nos importa es tener un fondo, una atmósfera, encontrar la atmósfera sobre todo, como aquí encontrar esa atmósfera cotidiana de ese Madrid que acababa de vivir una guerra, que había mucha hambre, que la gente estaba muy desesperada por sobrevivir y ya estaban quemadísimos de todo lo que habían vivido, ya no les podías contar ninguna milonga sobre ideales, porque a ver... No, ideales ya se habían ido a la porra hacía mucho. Claro, hombre, después de estar ahí, pues como estuvo Madrid en concreto, pues... Y cómo estaba todo el mundo ese año, de 1940, la gente agarrándose a lo que fuera, ¿no? Por sobrevivir. Pues en una ciudad en la que había escombros, en la que, pues eso, ya habían pasado hambre, pues más hambre. Encima había un régimen nuevo, tenías que ver cómo era, cómo tenías que comportarte. Por ejemplo, era increíble toda la propaganda que hubo, mogollón de propaganda en la radio, las revistas, cómo cambiaron, que vimos las revistas Nos documentamos mucho viendo, más que datos históricos, pues por ejemplo, leyendo las revistas, el cambio de las revistas del 35 a los años 40, increíble. Las revistas femeninas, es como ver ahí muy, muy claramente el tipo de mujer al que se dirigen las revistas en el 35. Es una mujer segura, fuerte, intelectual, que puede hacer cualquier cosa. El tipo de mujer al que se dirigen las revistas del 39, 4 años después, y son las mismas mujeres, o sea, no las habían cambiado. Como una niña... un poco tontita, que piensa en cómo vestirse, un cambio completo, ¿no? Entonces, yo sé, porque solo han pasado 4 años, que esas mujeres no cambiaron tanto en 4 años, y aparte en 4 años lo que han vivido es una guerra horrible, con lo cual más tontas y más niñas no se pueden haber vuelto, sino al contrario. Pero te obligan a ser así, ¿no? Como todas esas máscaras que de pronto te tienes que poner, de pronto tienes que transformar en eso, ¿no? Entonces, bueno, para no irme por las ramas con lo de la documentación, nos interesaba mucho más, como lo que queremos es crear una atmósfera, ese tipo de documentación cotidiana, interior, más que datos. ¿Los datos? Sí, cuando hay que buscar agujeros, que es lo que tú decías. A ver, el problema está, o sea, inventarnos, no nos inventamos nada que contradiga lo que ocurrió o lo que pudo ocurrir. Es decir, lo que no hubiéramos hecho nunca es inventarnos que hubo 8 minutos, si no los hubo. Lo que hacemos es aprovechar que hubo 8 minutos para hacer nuestra historia. Entonces, lo que no hacemos es decir, no caemos o no intentamos caer en errores históricos, pero no pretendiendo hacer una novela que sea un ensayo histórico, sino que la historia sea es como un telón de fondo en una obra de teatro, el telón de lo que está pasando a esos personajes que están en primer término. Siempre intentamos que el asunto histórico esté de fondo, ¿no? En segundo término, y que sirva lo que decían antes, ¿no? Creo que era Estefanía, para transmitir emociones, para generar miedo, para generar expectativas, para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Si tú no explicas un poco la situación en la que se encuentra la dictadura en ese momento, incipiente, con el miedo, con los paseos, con tal,
la gente que no conozca ese periodo no va a entender el miedo, ¿no? Entonces te ves obligado a contar eso. Pero en general lo que intentamos, cuando rellenamos un hueco, intentamos ser fieles a lo que pasó y sobre todo aprovecharlo en nuestro beneficio para que forme parte de la historia. Sí, Creo la, que nunca la hemos- verosimilitud nunca- que se dice, ¿no? El ser verosímil. Sí, ser verosímil es imprescindible, Claro. pero además ser fiel a la historia de lo que pasó en realidad, ¿no? La gente que contamos que va en el tren fue la gente que fue en el tren. Los personajes que nos inventamos son los protagonistas, Bernal y Elsa, y Schlosser, ¿no? Pero todos los demás que se nombran estaban en el tren. E incluso hay diálogos de Franco que están basados en diálogos reales de Franco con su cuñado, y que aprovechamos y los metimos en esa escena, ¿no? Que por cierto fue otra cosa curiosa, ¿no? Recrear a Franco. Otra cosa que nos resultó complicada, porque es un personaje del que se sabe mucho, pero se sabe muy poco en términos personales de él. Cómo era cuando hablaba tomando café, eso lo cuenta muy poca gente, ¿no? Y para nosotros ese era un agujero que tuvimos que rellenar de cierta manera, intentando siempre que no sonara falso, claro. No, pues la novela de verdad ha quedado muy redonda, y a pesar de que ya os digo que no es mi época favorita, pero ni de lejos, pero sí que he disfrutado mucho leyéndola, así que os felicito y para la próxima. Bien, será un placer. Igualmente. Gracias. A ti. No se te oye, Pepa. Ahora. Lo ha hecho muy bien. En plan chiquito. En plan chiquito. Que ya hemos preguntado todos, pero ahora viene a ver quién quiere preguntar algo más. Madre mía, si les hemos hecho un cuestionario. Nosotros encantados, ¿eh? No, Arsen. Sí, luego Amparo. Asten, que ha inventado la pregunta. Vale, Amparo, venga, Amparo. Solo, a ver, a mí me ha encantado y quiero saber de quién de los dos, y mojaros, ha sido la idea de incluir el cuento de los hermanos Grimm. Era eso lo que iba a preguntar. Pues me tengo que ir antes que me contesten. Porque... Pues... No me acuerdo quién fue. Mira, yo sí me acuerdo. ¿Cómo lo me acuerdo, la idea fue de José, pero me lo encargó a mí. Entonces, eso está bien. ¿Pero te encargó buscar un cuento? La idea fue de José. Lo que pasa ese es que me lo encargó en el sentido de que me puse a leer, ¿tú no te acuerdas de eso? Me puse a leer un montón de cuentos de los Grimm, porque teníamos que inventarlo, claro. Sí, me acuerdo que queríamos meter una obra en la que ella estuviera trabajando y que fuera como una cosa que fuera recurrente, que saliera de vez en cuando. Y tocamos varios autores, varios tal, hasta que descubrimos, necesitábamos que fuera alguien evocador, que no fuera no sé, un autor de estos sesudo y rarísimo que conoce muy poca gente y que no dijera nada. Y se nos ocurrió lo de los Grimm porque un cuento es una cosa muy reconocible, ¿no? Y enseguida el lector conecta con una historia que además es muy fácil de entender. Y sí, eso lo hacemos constantemente. Oye, a ti se te da mejor esto, busca para que hagan esto, o que vayan a no sé dónde, o una escena en el palacio de no sé qué. Pero la dificultad de ese cuento fue porque hicimos varios. Primero, leer mucho Grimm para ver qué son los Grimm, ¿no? Cuál es el espíritu. Si yo te pongo como tarea hacer un cuento de los Grimm, pues primero tienes que leer mucho a los Grimm para ver qué es lo que les define. Y después el problema fue que me acuerdo que los primeros cuentos eran muy complicados, eran como largos, porque en realidad si coges un cuento es largo, pasan varias cosas, y este iba a ir roto a lo largo de la novela, y entonces tenía que ser muy, muy simple. Y si os fijáis es muy, muy simple. Entonces fueron desechados varios inventos de cuentos, hasta encontrar este que ganó por simple y por tener que ver con... Claro, es que además necesitábamos que fuera otra pieza del puzzle, que no fuera que se pongan a hablar de un cuento que no tenga nada que ver. Es que viene que ni pintado, vamos. Por cierto, mira, de hecho, ¿cómo se llama? No sé si lo veis, lo tengo con post. No sé si lo veis, pero sí, porque además puse cuando dice Bernal Caray con los Grimm. Sí, porque no ellos, porque ellos lo que hacían era recoger cuentos tradicionales, pero claro, pues los cuentos tradicionales eran de coña. O sea, eran terriblemente crueles, eran muy, muy crueles. Estaban hechos la original de Perrol.
¡Jo, madre mía! Es que eran... Para leccionar, para enseñar. No. Claro, eran cuentos aleccionadores para meterle miedo a los niños, no Sí, eran sí, y estos tanto, y edulcorados tanto. Luego que nos Disney no cuentan los ha ahora. edulcorado, pero vamos, que... Por eso yo no lo sabía. De hecho, yo me he enterado ahora. Pues yo siempre he pensado que eran cuentos para niños. No. Pero claro, No. cuando he visto esto y eso, digo, Yo tengo un libro de los me he quedado originales así. y es peor que Stephen King a veces. Es terrible. El de Caperucita. Mi familia francesa, los pequeños tenían pesadillas con ese cuento. Sí, En la época en la que yo y las también leía, hermanastras de Cenicienta cortándose los dedos con un cuchillo. cortándose el talón y contando cómo Y sangra el los talón. pájaros Sí, se sí. comían los ojos también, ¿no? Claro, Sí, 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 Y sí. la Sirenita es una tragedia que termina. Buah, y termina como el Rosario de la Aurora. Con todos Eso a la sí que me noche de invierno al fueguecito Claro, calentándose, para luego te vas a la cama tú solito, ¿verdad? Claro. Por eso, claro. Pues aquí le decimos, Claro, duérmete niño, mucho para duérmete ya, eso. que viene el coco y te comerás. Va a Pues, dormir tu el padre. coco, el coco. Óscar, lo que hablábamos antes de los nombres, ¿cómo se llama la protagonista? Elsa. ¿Eh? Frozen. Elsa. Claro. ¿Cómo se llama la protagonista de Casablanca? Tienes toda razón. Elsa. Pues no Y me he hay dado un cuenta. mogollón de nombres que son... Lo pensé en cuanto a eso, dije aquí está claro, y además encima es la época, el contexto, lo que has dicho de ese personaje que Humphrey Bogart interpretó como pocos, o sea, esa cosa que además también le dio a la novela negra, o sea, su modo de interpretar a Marlowe Sí. es insuperable porque es igual, el tipo desencantado, desarraigado, hastiado, y es esto, está aquí. Otra película que nos había impresionado mucho es El halcón maltés. Oh, qué buena. Que también es ese asunto de historia negra y tal. Y hay un personaje en la novela que es el ciego que le vende las armas, se llama Cairo, que es un personaje que sale en el Ruby Cairo. Ruby Cairo. Y bueno, hay un mogollón de cosas de esas, ¿no? La inglesa, el nombre real de la inglesa es Carol Reed, que es el nombre del director del Tercer Hombre. Sí. Hay un montón de cosas que quisimos meter, detallitos de estos, ¿no? Que nadie tiene por qué saber, pero que bueno, que si alguien cae en ellos, pues les hará gracia, ¿no? Y no habéis preguntado por los maquis, nadie. ¿Qué pasa con los maquis? Pues yo creo que pasa un poco igual, que en los últimos años se ha escrito tanto sobre esto y hemos tenido ocasión de hablar tanto sobre ellos con otros autores que han escrito novelas, que ya es como que es recurrente, es un tema recurrente. Entonces dices, bueno, pues lo recurrente, pues voy al original, voy a dejar lo recurrente a un lado. A mí lo que me gusta también, pero me gusta la escena de presentación en la que para vencer al enemigo común debemos unirnos personas que estamos en los extremos o que somos de posturas muy diferentes. Pero aquí lo que se trata es de vencer al común. Entonces, también eso está muy bien contado. Que fue, por otra parte, lo que ocurrió tantas veces en la Guerra Civil, ¿no? Porque claro, ellos tenían que aliarse unos con otros, por ejemplo, anarquistas con republicanos que se odiaban, que eran más que a los nacionales y tenían que aliarse, ¿no? O los propios monárquicos con los nacionales de Franco, ¿no? Que se valían unos de otros para conseguir el mismo objetivo, pero en realidad, claro, Franco en realidad estaba jugando su propio partido, ¿no? Estaba jugando un juego diferente del de todos ellos, que era el suyo. Se iba liando, fue cambiando de bando. Cuando Serrano Suñer lo puso de ministro, ya estaba el hombre cambiando de bando hacia los nazis, luego volvió a cambiar, o sea, en fin, era un poco a lo que le convenía. Claro, la Falange, los tecnócratas del Opus, en fin, se valió en cada momento se alió con quien tuvo que aliarse para conseguir sus objetivos. Y un poco aquí se refleja esto, ¿no? Ellos están obligados a pactar unos con otros para llegar a sus intereses, ¿no? Sí que hay una cosa histórica en el tema de los maquis, que es verdad que lo leímos en alguna documentación, que el ayudante del maquinista, Salvador, del tren, dijo que había habido un apagón es el único dato que se dio de qué pasó en esos 8 minutos, que había habido un apagón durante el viaje y que se asustaron bastante pensando que estaban recibiendo un ataque de los maquis, que era una cosa bastante probable, por otro lado. Por la zona, desde luego. Claro. Por la zona. Lo que decías tú, Yoli, y lo hemos dicho, yo creo que pasamos nosotros, la verosimilitud. O sea, obviamente es una obra de ficción, pero el trasfondo histórico pesa mucho y además, sobre todo, es el que reconoce la época. Es el que es, y ya está. Y tampoco, además, reinterpretarlo desde Eloy es un error.
descomunal. Hay que quedarse donde estaba. Claro, sí, total. Que fueron 8 minutos y eso está documentado. Ahí está. Pues, ahí. Luego ya sobre eso. Por fortuna para nosotros. Sí. Si no, no había novela. Claro. Sí, es algo que también lo hemos hecho en la primera novela, en Estrellas Fugaces, bueno, y su trilogía, que es confundir un poco al lector sobre lo que es ficción y lo que es histórico, ¿no? Como que a veces hay que buscar en internet simplemente, supongo hoy en día, si algo es real o no. Porque... Y es curioso porque hay cosas que son muy inverosímiles que luego resulta que no, que pasó, ¿no? La tormenta esta solar con la que empieza Caen Estrellas Fugaces fue una tormenta real del año 1859, que hubiera sido hoy y hubiera apagado el mundo, ¿no? Y en aquella época lo que hizo fue afectar a los telégrafos en algunos sitios y tal, pero sí, usamos mucho, nos gusta mucho valernos de cosas que pasaron de verdad para darles una vuelta de tuerca y darles una segunda oportunidad, ¿no? Usarlas a nuestro favor. Sí, que digas, a ver, esto no pudo ser. Por ejemplo, en el caso de la traductora, yo que sé, se me ocurre la exposición en el Círculo de Bellas Artes del libro nazi. Pues lo de ver el Círculo de Bellas Artes con esvásticas es algo que nadie imaginaría, porque el Círculo de Bellas Artes para todo el mundo es un emblema de progresismo, cultura, ¿no? Es como lo intelectual de Madrid. Pues nada, libro nazi, esvásticas colgadas en todas las paredes. Entonces sí que pues sacar eso y que el lector se pregunte, ¿pero esto se lo están inventando o fue verdad? Y enseguida vas, lo compruebas y dices, anda, pues sí. Eso lo jugamos mucho, ¿no? Como cosas que sean un poco llamativas, pero que fueron verdad. Se me está muriendo el móvil, lo tengo que poner a cargar. Bueno, creo que ya hemos preguntado todos y bueno, yo quería decir una última cosa. Se nota que habéis disfrutado escribiendo la novela porque así nos la habéis transmitido a los lectores y eso es una cosa que notamos, aunque algunos no lo crean y agradecemos. Qué bien. Espero que os lo hayáis pasado bien con nosotros aquí. Muy bien. Que seguro que no será. Para nosotros, supongo que podréis imaginar que es increíble, o sea, que alguien te lea así, ¿no? Y te pregunte así, para nosotros es... Te lea con tanto cariño, ¿no? Y que además descubra todas las claves que en las que tú te esforzaste tanto por transmitir y que eso llegue. Es que somos muchos, entonces todos vemos algo distinto. Esa es una experiencia impagable para nosotros. Lo bueno es que lo compartimos entre todas las personas que nos hemos leído el libro y siempre captas algo que no te das cuenta y esa reciprocidad está genial. Y que conste, José y Gore, que no hablamos nunca del libro antes del encuentro. No las dejo. Oye, ¿os puedo hacer una pregunta antes de que Claro. ¿A alguien hay algo que no le haya gustado? No. ¿Alguna cosa que diga esto me rechina, esto no lo hubiera puesto, esto aquí se pasaron? No. Pero con sinceridad, a mí no. No. Estaba tan ensimismada que realmente no vi nada que no me gustase. Bueno, hay personas que odias más, menos, pero es normal. Pero así que digas esto me sobra o lo quitaría. No, si tiene las páginas que no le sobran. Ay, sí, qué gusto de tamaño, por Dios. Qué gusto. Yo me quedo con una frase del libro para que sea, no, esa no es, eso es después. A ver. En esta casa los libros son nuestra vida, en la mía también y en la de muchos. Sí, ya vemos una cosa preciosa, es que casi todos tenéis libros detrás en Bueno, esta es la habitación de mi hijo. ¿Tú por qué no has visto mi salón? Bueno, yo no propondría. Ya al fondo de allí es que aquellos yo estoy... Eso va a caer, ¿no? Están escondidos, están escondidos y Están escondidos. Yo es que no estoy delante de mi librería porque esta es la habitación de mi hijo y lo que hay son mangas. Está lleno de mangas. Estas son revistas agrarias, si os sirven. Mi estantería Bueno, espera, y la mesa de centro, fijaos lo que es mi mesa de centro, que no, espera, que la enfoco mal. No, estás poniendo platino de fósforo. Mirad.
Claro, eso es una catástrofe. Y no enseño otra porque me da esta vergüenza, pero los tengo ya apilados los que llevo a la tele la próxima semana para grabar. Entre ellos este, que tengo que poner, entre ellos este. Ay, yo tengo aquí al gato también. Yo quería pediros disculpas por mi aspecto, pero es que estoy recién operada y... Ay, no te preocupes, bonita. No te preocupes, cariño, que sabemos que querías estar ahí. Quería estar exactamente para escucharos y bueno, Claro, más pero para adelante Y ya pues hablaremos. muchas gracias y que vaya bien la operación. Gracias. Venga, yo, Laura canta una. Venga, uno que acabe en 5, dame. Para hoy, terminar, Qué malo. para terminar, yo voy a decir una cosa que no la digo muchas veces, pero que un día nos dijo un autor muy querido también en el club: para que una novela sea buena, tiene que tener las 3 Es. Primera, que entretenga, que emocione y que enseñe. Y la vuestra la tiene. Estoy completamente de acuerdo. Qué bueno. Enhorabuena. Muchas Enhorabuena. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. José Gore, muchísimas gracias a gracias, ustedes. Laura, por la oportunidad. Y no se te oye. No se te oye. Laura, el botón Se del... oye. Botón, Laura, micro. el audio. El audio, Ahora. que estoy aquí hablando Ahora. sin audio. Muchísimas gracias a vosotros. Yo la verdad que llevo la hora y pico, casi 2 horas que llevamos aquí. Sí. O sea, es que nadie se puede aburrir escuchándoos, No. la verdad, porque cada uno habéis ido destacando algo importante en la novela. O sea, que y está muy bien, como comentabais antes, la reciprocidad esta que hay, que lo que se le escapa a uno luego lo recuerda a otro y dices, ahí va, pues sí, pues en esto no me había fijado tanto, pero mira qué curioso. O sea que bueno, yo en este caso también hablo como lectora de la novela, que yo también soy fan de esta novela. Así que nada, muchísimas gracias por todo, ya sabéis que, Oye, por cierto, que para Laura, nosotros es un placer. no quiero dejar pasar que te queremos agradecer el súper trabajazo y lo bien que haces lo de las redes. Muchísimas gracias, en serio, ¿eh? Y tanto el tratamiento que nos han dado en Harper como muy en concreto el trabajo de Laura, o sea, no sabéis la diferencia. Sí, Muchísimas gracias. Sí lo sabemos porque yo lo veo todo. Ah. Lo veo todo. Pepa está ahí en todo también. Vigilad, hermanos, vigila. Bueno, yo digo que el trabajo de Laura es sí que lo es. La red impecable, detalloso. Es impecable, impecable. Pues me van a sacar los colores aquí. No, está bien Ya que reconocer. estamos, lo decimos, mira. Pues bueno, aquí. iréis viendo las reseñas, bueno, en el perfil de cada uno. Ay, qué bien, qué ilusión. Primero en el perfil de cada uno. Luego yo haré un repost a el Instagram del Club de Lectura LL, y a la página de Facebook Club de Lectura LL. Es que se llama todo igual. Perfecto. Club de Lectura Locura de Libros, que soy yo, la loca. Estaremos atentos. Sí, no te preocupes que la traductora estará por todas las redes. En Twitter también pondremos algo. O sea que luego esto se grabará y pasará a YouTube, que lo pondré, pues esta semana ya lo colgaré y lo compartiré. O sea que... Pepa, échale un ojillo a los spoilers, que han salido... Déjalo, eso es bueno porque... Han salido algunos terroríficos. Eso queda intriga por ahí, curiosidad, todo eso es bueno. Sí, pero... Bueno, esperemos que un momento. Ya que hemos agradecido a Laura, pues también agradecer a Pepa, porque, bueno, de hecho ayer te estaba preguntando, Pepa, cuánto tiempo llevabas en esto y cómo te habías metido en esto y todo, porque estoy un poco flipada de, o sea, de lo que hago, ¿no? Todo el día, Lía. 10 años. Como te veo en todos lados, de lo que trabajas, hay verte en Getafe, yo qué sé, Getafe. Bueno, y si mañana vas a otro lado voy detrás. Es una pasada, es una maravilla. La verdad es Muchísimas que gracias a todos, o sea, es una pasada. Nada. Un placer. A vosotros. Gracias. Un beso Hasta la próxima. Viéndonos y comentando. Hasta luego. Beso fuerte. Gracias Chao. a todos. Chao.